Bienvenidos a Evelstein, una ciudad donde la gloria y la miseria caminan de la mano. Pero nuestra historia no comienza en los palacios de mármol, sino en los rincones más oscuros y olvidados. Aquí vive este hombre, el Lao Jialao. Un tipo andrajoso que se pasa el día presumiendo de un poder que apenas posee. Para los habitantes de los suburbios, no es más que un viejo charlatán. Dice ser un gran mago, pero la realidad es que apenas puede usar magia de una estrella. Se pasea por las calles con aires de grandeza, intentando impresionar a cualquiera que quiera escucharlo, y tiene un temperamento terrible. No soporta que los niños se rían de sus trucos baratos o intenten jugarle bromas, se pone furioso en un segundo, pero entre todas esas personas hay alguien que lo observa con ojos diferentes. Un joven de cabello blanco que parece demasiado maduro para su edad. Él es Derrick. Aunque parezca un niño pobre más, Derrick guarda un secreto, es un alma que ha cruzado de otro mundo. Y, curiosamente, decidió aprender magia de aquel viejo, no lo hizo por admiración ni por caridad. Fue una relación de conveniencia pura y dura, forjada bajo la luz de una fogata en las noches frías. El Lao Jialao simplemente necesitaba a alguien que lo siguiera, alguien que alimentara su ego herido y validara sus mentiras. Y Derrick, él solo necesitaba conocimiento. Cualquier fragmento de saber mágico, por pequeño que fuera, era oro para él. El tiempo pasó, las estaciones cambiaron y, mientras la nieve se derretía, Derrick seguía absorbiendo cada lección como una esponja. Un día, durante una de sus sesiones de práctica en el bosque, algo cambió. Un aura azul comenzó a brotar del pequeño Derrick bajo la mirada atenta del viejo. Derrick se concentró al máximo, ignorando el sudor y el cansancio. Podía sentirlo, el mana ya no era algo abstracto, era parte de él. El Lao Jialao no podía creerlo. ¿Acaso este niño acababa de comprender el flujo del mana por sí solo? La duda y la sorpresa empezaron a nublar su mente. La mirada de Derrick se volvió intensa, roja como la sangre y afilada como una espada. El aire a su alrededor vibraba con una energía nueva. Con un movimiento decidido, extendió su mano. No era un truco, no era una ilusión. Era poder real manifestándose. Una lanza de energía azul pura salió disparada de su palma, rasgando el viento con un silbido ensordecedor. Impacto directo. El proyectil mágico se incrustó en el tronco de un árbol con una fuerza devastadora. Era un nivel de magia que superaba cualquier expectativa. El silencio se apoderó del claro. Ambos contemplaron el resultado, pero por razones muy distintas. Derrick sabía que esto era solo el comienzo. El rostro del viejo estaba empapado en sudor frío. Por primera vez, sintió miedo del potencial de aquel chico que consideraba su subordinado. Así fue como Derrick pasó un año entero al lado de aquel hombre, aprendiendo los fundamentos mientras ocultaba su verdadera profundidad. Hizo todo tipo de recados y trabajos sucios para el viejo, y finalmente, alcanzó oficialmente el rango de mago de una estrella. Pero el Lao Jialao, quizá para proteger su propio orgullo, no dejaba de hablar sobre la superioridad de los nobles. Decía que algunos niños de la alta sociedad ya eran de 3 estrellas antes de ser adultos. No te creas especial, le decía mientras Derrick comía un trozo de pan seco. Alguien de cuna baja como tú pasará toda su vida intentando alcanzar lo que ellos tienen por nacimiento. Jamás superarás el muro de las 2 estrellas. El Lao Jialao no dejaba de sermonear sobre la importancia de la sangre. Para él, la magia era un privilegio de nacimiento y cualquier esfuerzo de Derrick por progresar le parecía una lucha inútil contra el destino. Derrick escuchaba en silencio, viendo en esas palabras el reflejo de todo lo que el anciano nunca pudo alcanzar. Hablaba de muros insuperables, sin sospechar que esa noche marcaría el comienzo de un final inevitable. Aquella noche se sintió inusualmente larga. Derrick permaneció junto al Lao Jialao, observando en silencio cómo el hombre que le había enseñado los rudimentos de la magia se desvanecía, incapaz de superar sus propios fracasos. La lluvia comenzó a caer con fuerza, lavando las calles de Evelstein, pero no podía borrar la sensación de que algo estaba a punto de cambiar para siempre en el destino del joven. Al día siguiente, cuando Derrick regresó a su refugio, la cruda realidad lo golpeó de frente, el viejo estaba muerto. Su cuerpo yacía inerte en el suelo frío, sin rastro de la jactancia que solía definirlo. Al acercarse, Derrick notó que todo el cuerpo del anciano estaba cubierto de moretones, como si hubiera sido golpeado sin piedad hasta su último aliento. Una escena desoladora en medio de la miseria. Sin derramar una lágrima, Derrick tomó una pala y comenzó a cavar. Era el último servicio que podía rendirle al hombre que, a su manera, había sido su primer contacto con este nuevo mundo. Arrastró el cuerpo bajo la lluvia incesante, un acto final de respeto para cerrar un capítulo de su vida que lo había mantenido oculto en las sombras de los suburbios. Frente a la tumba marcada con una simple cruz de madera, Derrick se enteró de la verdad. El viejo había sido atrapado intentando robar un libro de hechizos de 2 estrellas de un almacén. No por avaricia personal, sino para dárselo a él. Nadie entendía por qué un anciano que parecía no tener ninguna ambición arriesgaría su vida por algo así, pero para Derrick, la respuesta estaba clara. El viejo quería darle una oportunidad que él nunca tuvo. En ese momento de soledad y revelación, una luz azul emanó ante Derrick. Un sistema de magia se desplegó frente a sus ojos, notificándole que había desbloqueado los conocimientos básicos. Recordó las palabras del viejo sobre el linaje y la sangre noble.
Él siempre decía que el destino estaba sellado desde el nacimiento, una creencia que Derrick ahora veía bajo una luz diferente. Derrick sabía que no tenía sangre noble en sus venas, sencillamente porque no pertenecía a este mundo. Él era un intruso con un sistema único, listo para desafiar todas las leyes de este reino. 4 años pasaron desde aquel día. Evelstein seguía igual, pero Derrick ya no era el mismo niño desamparado que vagaba por sus calles buscando sobras de conocimiento. Fue entonces cuando conoció a Katia Flamehart, una mujer de presencia imponente y mirada decidida, cuya llegada marcaría el verdadero inicio de su entrenamiento como mago. Katia era la antigua señora de la ahora caída casa Flamehart, una familia de vizcondes. Nacida noble y siendo una maga de 3 estrellas, su reputación la precedía y muchos grupos de mercenarios la buscaban. Durante su estancia en Evelstein, Katia aceptó contratos a través del cuerpo de mercenarios Beldun y se convirtió en la maestra de Derrick, quien se había unido al grupo siendo muy joven. Bajo su tutela, Derrick aprendió lo que realmente significaba manejar el poder. Katia no solo le enseñó técnica, sino también la disciplina necesaria para sobrevivir en un mundo que despreciaba a los plebeyos. En la taberna, Beldunstyr, donde los mercenarios se reunían para beber y compartir historias, el ambiente siempre estaba cargado de tensión y planes para el futuro. Katia observó a Derrick y le dijo, es natural que un mago desee ascender. Y tú, Derrick, tienes el talento necesario para lograrlo. Sus palabras eran un reconocimiento a su arduo trabajo. Sin embargo, su advertencia fue clara, la codicia excesiva solo frenaría su progreso. Un mago debe conocer sus límites antes de intentar superarlos, o acabará consumido por su propio poder. Sí, lo tendré en cuenta, respondió Derrick con su habitual calma. Su mirada reflejaba una determinación fría, la de alguien que ya ha visto lo que sucede cuando se pierde el control. Katia le dio una instrucción directa, ahora, cierra los ojos y siente tu mana. Era el momento de profundizar en su conexión con la energía que fluía por su cuerpo. Le enseñó a percibir dónde se generaba esa energía, qué tipo de flujo tenía y cómo usarla para materializar sus pensamientos en la realidad. Era un ejercicio de voluntad pura. Derrick se sumergió en su interior, dejando que el mana fluyera libremente. A su alrededor, un aura azul comenzó a vibrar, revelando la intensidad de su poder latente. Al observar la fluidez de su energía, Katia no pudo evitar asombrarse, definitivamente tiene una cantidad de mana innato fuera de lo común. Su control mostraba una estabilidad asombrosa, el fruto innegable de una dura y constante experiencia en el campo. Derrick abrió los ojos con una determinación renovada, dejando claro que ya no era un simple aprendiz. Su mana era ahora una herramienta sólida afilada, un poder latente que aguardaba el momento justo para manifestarse ante el mundo. Katia observa fijamente a Derrick. Sus instintos de maga de 3 estrellas le dicen que lo que acaba de ver no es normal para un simple aprendiz de los suburbios. De repente, un estruendo sacude la taberna, Beldunstyr. El sonido, similar a una explosión, resuena en todo el establecimiento, interrumpiendo la tranquilidad de la tarde. Los clientes y mercenarios dentro de la taberna entran en pánico. ¿Qué demonios? ¿Qué fue ese ruido?, gritan, mientras buscan frenéticamente el origen de la perturbación. En medio del caos, Derrick intenta mantener la compostura, aunque el sudor recorre su frente. Sabe perfectamente que él es el responsable de ese sonido antinatural. ¿Nos están atacando?, preguntan otros, vayan a ver afuera. Katia reacciona de inmediato y sujeta con firmeza la muñeca de Derrick. El joven, sorprendido por la brusquedad, solo alcanza a murmurar, «Maestra». Con una mirada que no admite réplica, Katia le ordena en un susurro cargado de urgencia, «Derrick. No digas nada y sígueme». Sabe que deben salir de allí antes de que alguien haga preguntas difíciles. Afuera, los guardias y transeúntes están en alerta máxima. Busquen con cuidado. Estoy seguro de que fue una explosión, ordena uno de ellos, mientras el revuelo crece en las calles de Evelstein. Katia guía a Derrick por los callejones estrechos y sombríos, alejándose rápidamente del tumulto. El silencio entre ambos solo es roto por el eco de sus pasos apresurados. Confundido y un tanto abrumado, Derrick la sigue sin cuestionar, aunque la incertidumbre brilla en sus ojos rojos. «Maestra», vuelve a preguntar al ver que se detienen en un lugar apartado. Katia se detiene y se gira para mirarlo con una seriedad que Derrick nunca había visto antes. «Derrick, escucha atentamente lo que voy a decirte», comienza, con un tono que denota la gravedad del asunto. El joven asiente, consciente de que ha cometido un error o, al menos, algo que ha puesto en riesgo su anonimato. La tensión en el aire es casi tangible. Como sabes, los nobles son extremadamente celosos de sus privilegios, explica Katia, y la magia es el mayor privilegio de todos. No ven con buenos ojos que un plebeyo destaque en sus artes. Le recuerda que entre la gente común es casi inaudito alcanzar el rango de 3 estrellas. El sistema de este mundo está diseñado para mantener el poder en unas pocas manos seleccionadas. Aquellos pocos plebeyos que lo logran suelen dedicar toda su vida al estudio, continúa ella, clavando su mirada en él. Pero lo que tú acabas de usar de forma tan casual, era un hechizo de tipo ilusión de 2 estrellas llamado, alucinación auditiva. Lo ejecutaste a la perfección, Derrick, y eso es lo que resulta peligroso. Frente a Derrick, el sistema confirma la hazaña.
A los 14 años, se ha convertido oficialmente en un mago de 2 estrellas, dominando una técnica avanzada que a otros les tomaría décadas. A partir de entonces, Katia viajó con él, transmitiéndole no solo hechizos, sino también el protocolo y los modales de la alta sociedad en la que ella solía vivir cuando era noble. Ella se convirtió en su puente hacia un mundo prohibido. Un año después, la etapa de aprendizaje llega a su fin. Katia debe partir, ha sido contratada por una familia poderosa y su equipaje ya está listo junto al carruaje. El condado de Elvester la ha nombrado tutora privada. Es una familia tan influyente que incluso el gran duque de la capital debe mostrarles respeto. Una oportunidad que Katia no puede dejar pasar. Katia mira a su alumno por última vez con una mezcla de orgullo y melancolía. Sabe que Derrick tiene un camino brillante y peligroso por delante, pero ella ya no puede acompañarlo. Ser la maestra de magia de un noble de tal nivel es una bendición enorme para cualquiera, especialmente para alguien cuya casa ha caído. Katia se despide con un gesto suave, dejando a Derrick solo en Evelstein. Como regalo de despedida, le deja un libro de hechizos de 2 estrellas. El sistema de Derrick registra de inmediato la nueva adquisición, una lista de magias de combate, transformación e invocación que expandirán su arsenal. Derrick se queda en su habitación, estudiando el libro con una concentración inquebrantable. Sabe que ahora su progreso depende únicamente de sí mismo y de su capacidad para asimilar estos nuevos conocimientos. Pasa otro año. Derrick, ahora de 16 años, ha dominado por su cuenta 2 hechizos adicionales de 2 estrellas. El niño de los suburbios ha desaparecido para dar paso a un joven mago curtido y autosuficiente. Con una mirada cargada de determinación y una madurez que sobrepasa sus años, Derrick se prepara para salir al mundo. El escenario está listo y él ya no tiene intención de esconderse en las sombras. A los 16 años, Derrick ya no es el niño que mendigaba conocimientos. Se ha convertido en un mago capaz y decidido, con la vista puesta en un futuro que trasciende los límites de los suburbios de Evelstein. Su viaje acaba de empezar. En la taberna, Beldunster, Jaden, el líder del cuerpo de mercenarios Beldun, se acerca a Derrick con una propuesta inusual. ¿Cómo está esto, Derrick? Finalmente tenemos una solicitud decente por una vez, comenta con entusiasmo. Jaden, un hombre robusto y de aspecto curtido, revela los detalles. Es una petición de la casa Duplain, el Gran Ducado, explica con una sonrisa que denota la importancia del cliente. ¿Entiendes lo que eso significa? Derrick lo mira con escepticismo. ¿Duplain? ¿Ese Duplain? Pregunta, procesando la magnitud de la noticia. Sabe que una familia de ese calibre no suele contratar a simples mercenarios sin una razón oculta. ¿Pero por qué un lugar así nos contrataría a nosotros? Jaden, ignorando las dudas de Derrick, se centra en lo más importante para un mercenario, el dinero. Oye, idiota. ¿Es eso lo que importa ahora? Exclama, con los ojos brillando ante la idea de las monedas de oro. Es Duplain. Duplain, ¿sabes? Duplain usa el oro como la gente usa el agua. Jaden insiste en que esta es la oportunidad perfecta para establecer conexiones valiosas. Si hacen bien este trabajo, las puertas de la alta sociedad podrían abrirse para el grupo Beldun. Pero Derrick sigue sin estar convencido. Entonces, ¿qué quieren que hagamos? Pregunta Derrick, ajustándose la capa. Su pragmatismo choca con el entusiasmo casi infantil de su líder, quien parece estar viendo castillos en el aire. Nada loco, asegura Jaden, quieren que sometamos a unos pocos monstruos en las afueras del territorio del Gran Duque. Derrick lo mira con desconfianza. ¿Eso es todo? Pregunta, sabiendo que las misiones de los nobles rara vez son tan sencillas. Por supuesto. ¿Crees que los nobles faltarían a su palabra? Responde Jaden. Derrick reflexiona en silencio. Algo no encaja. ¿Por qué una familia tan poderosa como los Duplain pediría a un pequeño grupo de mercenarios que limpie unos monstruos? Sus instintos le dicen que hay algo turbio detrás de esta oferta. No lo haré. Consigue a alguien más, dice Derrick con firmeza mientras se dirige a la puerta. No tiene intención de arriesgar su vida en una misión que huele a problema desde kilómetros. Jaden, alarmado, le ruega que espere. Solo llama a otro. Sabes que no acepto trabajos dudosos, insiste Derrick, lanzando una mirada gélida sobre su hombro. Para él, la seguridad y la discreción son primordiales, y esta misión carece de ambas. Jaden estalla en frustración. Oye. Si pudiera conseguir a alguien más, lo haría yo mismo, grita. Revela el verdadero problema. Los clientes han pedido específicamente a un mago, y los magos son extremadamente escasos entre los mercenarios en estos días. Tú eres el único que puede hacerlo, por eso te llamé, exclama Jaden. Derrick se detiene un momento, considerando la situación. ¿Por qué necesitan a un mago solo para matar unos monstruos? Cuestiona, de todos modos, no quiero enredarme en algo innecesario. Jaden sabe qué cuerda tocar para convencer a Derrick. En un mundo donde la supervivencia es difícil, hay un argumento que rara vez falla, el pago. Oye, exclama, preparando su oferta final. Una moneda de oro, propone Jaden con una mirada astuta. Y esto no es ni siquiera el pago total, es solo un adelanto.
La mención de tal suma de dinero hace que Derrick se lo piense 2 veces. Sabe que con eso podría financiar sus estudios y experimentos por mucho tiempo. Derrick observa la moneda en su mano. Es una cantidad ridícula para una misión de escolta o limpieza de monstruos. La sospecha aumenta, pero también la necesidad. La balanza empieza a inclinarse. Mientras tanto, en una zona apartada de la taberna, los clientes esperan. Un oficial de despacho, con un monóculo y un aire de arrogancia aristocrática, observa la escena con desdén. A su lado, una mujer de aspecto severo mantiene una expresión impasible. Entre ellos se encuentra una joven oculta bajo una pesada capucha azul. Solo se vislumbra una pequeña sonrisa misteriosa en su rostro. Lleva un prendedor en forma de rosa dorada, un detalle que delata su alta alcurnia. Ella es quien realmente toma las decisiones. Jaden presenta a Derrick ante los enigmáticos visitantes. Derrick, presenta tus respetos. Estos son tus clientes, dice, tratando de suavizar la atmósfera. El oficial de despacho mira al joven con absoluta desconfianza. Absolutamente no, sentencia. El oficial está indignado. Un niño que ni siquiera ha tenido su ceremonia de mayoría de edad, bufa. Había escuchado que el grupo de Jaden tuvo méritos en la Guerra del Amanecer, pero enviar a un niño a una misión tan importante le parece un insulto. No puedo creer que nos envíen a alguien así. Jaden intenta desesperadamente defender la valía de su protegido. No, oficial de despacho. Este chico es el trato real. Es el mejor mago que conozco, asegura, esperando que Derrick demuestre algo de su poder latente para convencerlos, pero el oficial no quiere escuchar más. Vámonos. Esta no es una tarea para confiar a un niño, dice, dándose la vuelta. La misión parece estar a punto de cancelarse antes de empezar, mientras Derrick observa la escena con una indiferencia que solo aumenta la irritación del noble. La mujer que acompaña al oficial intenta calmarlo con un murmullo, pero el orgullo del noble está herido. No concibe que un plebeyo tan joven pueda poseer las habilidades necesarias para los estándares del Gran Ducado. El ambiente se vuelve denso y cargado de prejuicios. A diferencia de la arrogancia del oficial, la misteriosa joven bajo la capucha azul observa a Derrick con una curiosidad punzante. Ella percibe lo que los demás ignoran, un poder latente y una calma impropia de un mercenario común, convencida de que, finalmente, han encontrado a la persona indicada hecho su misión. Con una voz suave que impone un silencio inmediato, ella interviene para sellar el acuerdo. Derrick, hablemos, dice, cambiando el rumbo de la negociación en un instante. Tras una breve pero decisiva charla, el contrato queda firmado y el grupo se prepara para partir hacia las tierras de Dupline, donde la verdadera prueba de sus habilidades los espera. Derrick y Jaden se dirigen a las afueras del territorio del Gran Ducado de Dupline. El paisaje es vasto y majestuoso, un recordatorio del inmenso poder de la familia que los ha contratado para esta misteriosa misión. La acción no tarda en aparecer. Un goblin es alcanzado por un proyectil de energía azul, saliendo despedido por la fuerza del impacto. Es una demostración clara de que Derrick no es un mago ordinario. La mirada de Derrick se vuelve intensa, sus ojos rojos brillan con una determinación gélida mientras analiza el campo de batalla. No hay rastro de duda en sus movimientos, cada hechizo es preciso y letal. Con una agilidad sorprendente, Derrick se desliza entre los enemigos. Van Goblin es decapitado de un solo tajo limpio, su sangre salpica el aire mientras el joven mago demuestra que también es un guerrero formidable en el combate cuerpo a cuerpo. Otro goblin intenta atacarlo por la espalda con un hacha, lanzando un rugido feroz. Pero Derrick parece tener ojos en la nuca, su expresión permanece imperturbable ante la inminente amenaza. Sin siquiera inmutarse, Derrick bloquea el golpe y contraataca con una velocidad cegadora. El goblin apenas tiene tiempo de procesar lo que está sucediendo antes de ser derrotado por la implacable eficiencia del joven mercenario. Derrick observa el cuerpo del enemigo caído con una frialdad que asusta. A pesar de su juventud, emana un aura de poder y experiencia que va mucho más allá de su apariencia física. El oficial de despacho observa desde lejos, boquiabierto, rodeado por los cadáveres de los monstruos. Derrick desata una oleada de energía eléctrica que recorre el suelo, acabando con cualquier rastro de resistencia. Los gritos de los goblins se apagan mientras el joven mago se alza victorioso en el centro del caos. Ya está todo terminado, oficial de despacho, anuncia Derrick con voz tranquila, sin rastro de agitación a pesar del combate reciente. Se gira hacia sus clientes, con el rostro manchado de sangre pero manteniendo su habitual compostura. El oficial de despacho, la mujer severa y la chica de la capucha están atónitos. Oh, genial, murmura el oficial, tratando de recuperar su arrogancia perdida. La rapidez y brutalidad con la que Derrick ha despejado el área ha superado todas sus expectativas. La chica de la capucha azul observa a Derrick con una sonrisa oculta, llena de fascinación. Acabaste con tantos en tan poco tiempo, piensa, reconociendo que ha encontrado a alguien verdaderamente excepcional en este remoto rincón del mundo. De regreso en la taberna, Beldumstir, el ambiente es muy diferente. La tensión de la misión ha dado paso a las discusiones habituales de los mercenarios, pero hay un nuevo tema que domina la conversación, el éxito inesperado de Derrick. Pelline, una mercenaria de fuerte carácter, estalla en furia.
Así que te convertiste en el perro de un noble, Derrick, le grita, sintiéndose traicionada por la decisión de aceptar el trabajo para la casa Duplain. Jaden intenta calmar a Pelline, pero ella está fuera de sí. No importa lo humildes que seamos los plebeyos, no debemos convertirnos en el perro de un noble, exclama, subida a una mesa. Su orgullo de clase herido se manifiesta en un arrebato de indignación. Pelline confronta a Jaden con amargura. Derrick no te dijo cuánto paga este trabajo, ¿verdad? ¿Cuánto ofrecieron para que tirara su orgullo y se arrastrara entre las piernas de un noble? Jaden, algo incómodo, intenta explicar que, arrastrarse entre sus piernas, no era parte del contrato. ¿Qué? ¿Una de plata?, pregunta Pelline con desdén, imaginando que Derrick se ha vendido por una miseria. Jaden, manteniendo el suspense, levanta una mano con 5 dedos extendidos, esperando a que ella adivine la verdadera cifra. Jaden no puede evitar una sonrisa de satisfacción mientras Pelline sigue indignada. Él sabe perfectamente que la cifra real es mucho mayor de lo que ella imagina y está disfrutando de su reacción antes de soltar la bomba informativa. Una de oro, grita Pelline al enterarse de la verdad. Su expresión cambia drásticamente, la rabia se convierte en una sorpresa absoluta. Sus ojos se iluminan con la misma codicia que Jaden mostró anteriormente ante tal fortuna. La actitud de Pelline da un giro de 180 grados. Entonces, por favor, déjame arrastrarme entre sus piernas a mí también, suplica con entusiasmo. Jaden estalla en gritos pidiéndole que se calle, mientras insiste en que nada de eso es parte del trabajo. Derrick observa la escena con aburrimiento. La noche cae sobre Evelstein, cubriendo la ciudad con un manto de sombras y secretos. En la taberna, la celebración continúa, pero para Derrick, la verdadera misión aún no ha comenzado. Sabe que hay algo extraño en esos clientes. Pelline yace desparramada en la mesa, agotada por sus propios arrebatos. Entonces, ¿cómo fue la solicitud?, pregunta a alguien, mientras Derrick disfruta de un momento de relativa paz tras el revuelo. Su mente ya está analizando cada detalle de lo sucedido. No fue nada especial. Solo matamos a unos pocos goblins y se acabó, resume Derrick con su habitual laconismo. Jaden asiente, pero Derrick añade algo que capta su atención. Su primera impresión fue basura, pero no parecía que tenían dinero. El joven mago sospecha que su identidad es falsa. Lo tenían, pero los tres estaban mintiendo, sentencia Derrick con una mirada penetrante. Sus años de experiencia y su sistema de magia le permiten ver a través de las fachadas más elaboradas de la aristocracia. ¿En serio?, pregunta Jaden, sorprendido por la observación. Derrick explica sus sospechas con una lógica impecable. El supuesto oficial de despacho buscaba juventud y habilidad social, pero él mismo carecía de ambas, afirma, sabiendo que un verdadero aristócrata jamás se comportaría con esa torpeza fingida, y no era el único cabo suelto. La mujer que se hacía llamar ayudante de cocina tenía manos demasiado limpias para alguien que hace trabajos pesados, añade Derrick. Ninguno de ellos es quien dice ser, y mientras analiza cada detalle de sus disfraces, se prepara para el inevitable enfrentamiento con la verdad. Derrick observa detenidamente las manos de la mujer que se hace llamar ayudante de cocina. Son manos suaves, sin una sola cicatriz o rastro de trabajo duro, lo que confirma sus sospechas. Esta gente no es quien dice ser. Sin embargo, ella le entrega el pago con una naturalidad que denota costumbre al mando. Luego, su mirada se dirige al supuesto oficial de despacho. Cada gesto, cada palabra de este hombre parece sacada de un guión mal ensayado. Derrick sabe que está siendo rodeado por mentiras, pero su mente analítica ya está planeando su próximo movimiento. Sus ojos rojos brillan con una mezcla de curiosidad y cautela. En este mundo, revelar que sabes demasiado puede ser tan peligroso como no saber nada. Derrick decide jugar el juego de las apariencias por ahora. Jaden, notando la actitud pensativa de su pupilo, interviene con su pragmatismo habitual. Somos mercenarios, Derrick. No necesitamos investigar demasiado a nuestros clientes, dice con voz firme. Solo hacemos el trabajo y tomamos el dinero. Eso es todo. Derrick mira a su líder, procesando el consejo. Jaden no es un tonto, simplemente sabe que en su profesión, las preguntas innecesarias suelen traer problemas que el dinero no puede solucionar. El joven mago asiente en silencio. De acuerdo, responde finalmente. Derrick llega a la conclusión de que Jaden tiene razón. Evelstein y sus alrededores son lugares salvajes, y en la selva, lo único que importa es sobrevivir y ganarse la vida. Todo lo demás, incluyendo las identidades secretas de los nobles, es irrelevante mientras las monedas sigan llegando. Al día siguiente, bajo un cielo despejado, el grupo se encuentra en las tierras del Gran Ducado de Duplain. El paisaje es imponente, pero el peligro acecha en cada rincón de estos bosques antiguos. La misión de limpieza de monstruos ha comenzado oficialmente. Poco tiempo después, el trabajo está hecho. Derrick camina entre los restos de los goblins, con una calma que contrasta con la violencia del combate. Ya está todo resuelto, informa a los clientes, con esto, los goblins no aparecerán por un buen tiempo. Su eficiencia es aterradora. Jaden se acerca con una sonrisa triunfal, mientras el oficial de despacho observa los alrededores con una mezcla de asombro y alivio.
Bien, gran trabajo, murmura el noble. Jaden, siempre directo, pregunta de inmediato cómo manejarán el pago restante. El dinero es lo único que mantiene esta frágil alianza. El oficial saca 2 relucientes monedas de oro. Su brillo bajo la luz del sol parece hipnotizar a los mercenarios presentes. Es un pago generoso, incluso excesivo para una simple tarea de patrullaje, lo que solo aumenta las sospechas de Derrick. Jaden pierde los papeles de la alegría. Derrick. Mira esto. 2 monedas de oro. 2, grita mientras sacude al joven por la cabeza. Con tanto oro, ¿podríamos? Derrick, manteniendo su dignidad, le pide que se calme y bajen la voz para poder hablar seriamente con los clientes. El oficial de despacho se aclara la garganta, recuperando su compostura aristocrática. Sabe que ha encontrado a alguien especial y no tiene intención de dejarlo escapar tan fácilmente. El ambiente se vuelve serio de repente. Derrick, valoro mucho tus habilidades, dice el oficial clavando su mirada en el joven. Me gustaría confiarte una nueva solicitud, ¿sería eso aceptable? La propuesta pilla por sorpresa tanto a Derrick como a Jaden, quien no esperaba una oferta tan directa. Jaden escucha con atención, aún con la mano sobre la cabeza de Derrick, mientras el joven procesa la oferta. Saben que una misión personal de la Casa Duplain puede ser el boleto dorado o una sentencia de muerte disfrazada de fortuna. El interés de Derrick se despierta por primera vez. Entonces, el oficial lanza la cifra que hace que el mundo se detenga para los mercenarios. Por esta solicitud, el Gran Ducado pagará 15 monedas de oro. La mandíbula de Jaden casi toca el suelo. ¿Qué? 15 monedas, exclama, incapaz de procesar tal cantidad de riqueza por un solo encargo. El oficial observa la reacción de los mercenarios con una satisfacción apenas contenida. ¿Lo harás?, pregunta, sabiendo que ha hecho una oferta imposible de rechazar para cualquier habitante de los suburbios. Todo depende ahora de la decisión de Derrick. Con una mirada cargada de determinación y aceptando el desafío que esto conlleva, Derrick responde con una sola palabra, sí. El contrato está sellado. Lo que comenzó en las sombras de Evelstein ahora se traslada a los brillantes pero peligrosos salones del Gran Ducado de Duplain. El verdadero viaje de Derrick ha comenzado. Un carruaje avanza por el sendero, llevando a Jaden hacia una de las propiedades más poderosas del reino. El viaje ha sido largo, pero la verdadera prueba apenas comienza. Ante ellos se alza la imponente residencia Duplain, el corazón del Gran Ducado. Su arquitectura grita riqueza y autoridad, intimidando a cualquiera que se acerque a sus puertas. Hax, el capitán de los mercenarios Beldun, no puede evitar sentirse impresionado por el lujo, mientras Jaden observa con una calma impropia de su edad. Han sido convocados, pero el motivo sigue siendo un misterio. A su encuentro sale un hombre elegante con un monóculo. Su presencia es refinada y su voz, aunque amable, denota una gran importancia dentro de la casa. Él se presenta como Delon, el gran mayordomo que sirve directamente al gran duque Duplain. Se disculpa por haber ocultado su estatus anteriormente debido a la naturaleza de su trabajo. Hax se pone nervioso. No esperaba que alguien de tan alto rango los recibiera personalmente. Jaden, en cambio, analiza la situación en silencio. Junto a él aparece una mujer de aspecto severo pero cortés. Se presenta como Catarina, la jefa de criadas del gran duque. Los 2 pilares del servicio doméstico están presentes. Jaden devuelve el saludo con respeto, presentándose formalmente. Hax, detrás de él, apenas puede creer que estas figuras de alto estatus estén allí solo para recibirlos. Internamente, Jaden se sorprende. Esperaba a oficiales de despacho, pero que el gran mayordomo y la jefa de criadas estén aquí significa que quien los llamó es alguien extremadamente importante. De repente, el sonido de unos pasos firmes distrae su atención. Alguien más se aproxima, y la atmósfera cambia por completo. Jaden se tensa. Siente que la persona que viene hacia ellos es la verdadera responsable de su invitación a este lugar. Una figura envuelta en una capa azul se detiene frente a ellos. Su porte es noble y destila una elegancia natural que deja a Hax sin palabras. Una larga cabellera oscura se agita con el viento. La presencia de esta mujer es abrumadora, atrayendo todas las miradas hacia ella. Jaden la reconoce de inmediato. Es la mujer que vio anteriormente, alguien cuyo poder y belleza no pasan desapercibidos. Ella se revela como Aslan Eleanor Dutwain, la hija mayor de la casa. Sin rodeos, le lanza una propuesta inesperada. Quiere que Jaden sea el tutor de magia de su hermana menor, Diela. ¿Un tutor de magia? Jaden no puede evitar sudar frío. Su plan era pasar desapercibido, pero ahora le piden que enseñe sus habilidades a una noble. Mientras tanto, dentro de la mansión, el ambiente está lejos de ser tranquilo. Un conflicto familiar está a punto de estallar en las oficinas del ducado. ¡Bam! Las puertas se abren de golpe, interrumpiendo el silencio del despacho. Alguien ha perdido la paciencia. Raig entra furioso, ignorando el protocolo. Exige que su padre y su hermano Valerian presten atención a un grave problema que ya no puede ignorar. El gran duque Duplain levanta la vista de sus papeles, visiblemente irritado por la interrupción. Le exige a Raig que se comporte con la dignidad que corresponde a su rango, pero Raig no se detiene.
Señala a una sirvienta que llora desconsoladamente en el suelo. Grita que quien debe actuar con dignidad es Diela, que ha vuelto a maltratar al personal que él mismo contrató. La pobre mujer no puede dejar de llorar. El miedo y la humillación son evidentes en su rostro, víctima de los caprichos de la joven señorita. Valerian, el hermano rubio, intenta calmar los ánimos con frialdad. Le pide a Raik que baje la voz, ya que están en medio de una conversación importante con su padre. A Raik ya no le importan las formas. Lanza su acusación con furia, revelando que más de 10 sirvientes han renunciado solo el mes pasado por culpa de Diela, quien destruye todo a su antojo sin enfrentar consecuencia alguna. Finalmente, estalla contra su padre, exigiendo saber hasta cuándo seguirá ignorando el comportamiento de esa matona. El aire en el despacho se vuelve asfixiante, dejando la situación al borde de un conflicto que ni siquiera el duque podrá ignorar. Valerian pierde la paciencia y le grita a Raik que se detenga. El despacho del duque se ha convertido en un campo de batalla verbal entre padre e hijos. Con una mirada gélida, Valerian le ordena a su hermano que se calle y se retire de inmediato. La tensión es tan espesa que casi se puede cortar. Raik guarda silencio por un momento, pero su mirada refleja una frustración profunda. No puede creer que su familia prefiera ignorar el caos que causa su hermana menor. Raik intenta razonar con su padre, comparando a sus hermanas. Dice que incluso si Diela es un desastre, todavía tienen a Aiseline para mantener el honor de la familia. Con un tono severo, Raik propone lo impensable, cree que es hora de deshacerse de Diela enviándola lejos. Su paciencia se ha agotado por completo. El duque Dupláin lo mira con ojos cargados de furia. Le recuerda a Raik, de forma tajante, que él no es quien toma las decisiones en esta casa. Raik no se rinde y revela que ya ha hecho que el mayordomo investigue un monasterio. Sugiere que Diela debería dedicarse a la voluntad de Dios antes de que cause un daño irreparable a la reputación de los Dupláin. Crack. El duque explota de ira y agarra a Raik del cabello con una violencia brutal. La autoridad del padre se manifiesta a través de la fuerza física. Sin piedad, el duque estampa la cabeza de su propio hijo contra el escritorio. El sonido del impacto resuena en toda la oficina, dejando claro que no tolerará más insubordinaciones. El duque se inclina sobre él, con una mirada demoníaca, repitiendo que esa decisión no le corresponde a él. El ambiente en la habitación es ahora de terror puro. Con el rostro ensangrentado y apretando los dientes, Raik murmura que llegará el momento en que su padre tendrá que decidir, le guste o no. Su espíritu no ha sido doblegado. El duque permanece impasible ante las palabras de su hijo, manteniendo una frialdad aterradora que solo un hombre en su posición podría sostener. Mientras tanto, fuera del despacho, Aiseline camina junto a Jaden. El contraste entre la violencia interior y la elegancia del pasillo es asombroso. Ella le pregunta si alguna vez ha oído hablar de su hermana menor, Diela. Jaden responde con frialdad que ha visto su nombre en los registros de la familia Dupláin. Sabe que hay secretos guardados tras esas paredes. Aiseline asiente con una expresión melancólica, explicando que Diela no es muy conocida por el público. Hay una razón por la cual la mantienen oculta. Las grandes puertas del salón se abren de par en par, revelando la escena que se desarrolla en el interior. El destino de Jaden está a punto de cruzarse con el caos de la familia. Valerian se sorprende al ver entrar a su hermana acompañada de un extraño. Raik, mientras tanto, intenta ocultar sus heridas y su vergüenza limpiándose el rostro con un pañuelo. Valerian saluda a Aiseline cordialmente, tratando de mantener las apariencias frente al joven invitado. Le pregunta cómo ha sido su experiencia en Evelstein. Aiseline responde con una sonrisa diplomática, asegurando que ha vivido cómodamente gracias a sus cuidados. Sin embargo, sus ojos escanean rápidamente la tensión en la habitación. Valerian nota que Jaden está observando y se apresura a decir que Raik está un poco herido, por lo que lo mejor será hablar en otro momento. Es un intento obvio de ocultar la brutalidad de su padre. Jaden observa todo en silencio. Sus ojos rojos analizan cada detalle, detectando la mentira y el resentimiento que flotan en el aire. No es un niño ordinario. El silencio se apodera del grupo mientras Valerian y Raik evalúan al joven que Aiseline ha traído consigo. Hay una sospecha palpable en sus miradas. Las pupilas de Jaden se dilatan. Sabe que ha entrado en una guarida de lobos donde la violencia familiar es el pan de cada día. Jaden no ignora el llanto de la criada al fondo, es un recordatorio del peligro que acecha en esta mansión. Sin embargo, su atención regresa al frente cuando la presencia del duque exige silencio. Jaden aguarda con una calma imperturbable, listo para lo que sea que este encuentro formal le depare. Ser el tutor de magia de esta familia será solo el comienzo de su verdadera misión. El duque Dupláin comienza la conversación expresando su alivio al saber que Aiseline ha estado bien durante su estancia en Evelstein. Jaden escucha en silencio, analizando el entorno. Aiseline presenta formalmente a Jaden ante su padre, presentándolo como el tutor de magia que ha traído consigo para encargarse de la educación de Diela. El duque observa a Jaden con una mirada analítica y escéptica, tratando de descifrar qué hay detrás de ese joven de apariencia tranquila.
Aiseline se despide cortésmente, asumiendo que su padre tiene asuntos importantes que atender y dejando a Jaden para su entrevista privada. Sin embargo, el duque detiene a Jaden antes de que pueda salir, ordenándole que permanezca en el despacho para hablar a solas. Jaden se queda solo frente al poderoso noble, manteniendo una expresión impasible mientras espera a que el duque hable primero. El sol entra por el gran ventanal del despacho, iluminando la habitación mientras el silencio se vuelve cada vez más pesado entre ambos. El duque vuelve a su trabajo por un momento, escribiendo con parsimonia mientras deja que la presión del silencio afecte al joven mercenario. Finalmente, el duque rompe el hielo preguntando por la edad de Jaden. Le resulta difícil creer que alguien de apenas 16 años pueda ser un tutor competente. Jaden confirma su edad con una brevedad casi cortante, sin inmutarse ante el tono inquisitivo del duque. El duque cuestiona sus habilidades mágicas. Jaden, tratando de pasar desapercibido, afirma que solo posee conocimientos básicos de magia de nivel 1. La respuesta provoca una pequeña risa en el duque, una reacción que Jaden no esperaba y que lo pone en guardia. El duque le advierte que no tiene motivos para mentir y que la falsa humildad no siempre es una virtud, especialmente cuando se está frente a alguien capaz de ver la realidad. Jaden observa fijamente al hombre, dándose cuenta de que sus trucos habituales no funcionarán con alguien de su calibre. Jaden siente el inmenso poder que emana del duque y comprende que fingir humildad ante un mago de 5 estrellas es un esfuerzo inútil. El duque acepta sus disculpas y comenta que poseer demasiado talento puede acabar consumiendo a una persona si no se sabe gestionar adecuadamente. Analizando de nuevo a Jaden, el duque recalca que ni su edad ni su forma de vestir coinciden con la imagen que uno esperaría de un tutor de magia. Jaden se define a sí mismo con orgullo, es un mercenario, un superviviente que ha forjado su propio camino lejos de las academias. Debido a que Aiseline ha depositado su confianza en él, el duque decide no indagar más y le otorga permiso para entrar en el anexo donde vive Diela. El duque ordena que una criada lo guíe hasta allí, pero Jaden se detiene para pedirle una última cosa antes de marcharse. El duque permite que el joven hable, intrigado por lo que el mercenario pueda tener en mente. Jaden reitera su deber como mercenario, una vez que acepta un encargo, su única prioridad es llevarlo a cabo hasta el final, cueste lo que cueste. Jaden explica que su misión es asegurarse de que Diela aprenda magia para que pueda ocupar su lugar en la alta sociedad como una verdadera noble. El duque se muestra impaciente, cuestionando por qué Jaden insiste tanto en recalcar lo que para todos en la habitación ya es evidente. Sosteniendo la mirada del noble con una resolución absoluta, Jaden revela que su insistencia es necesaria para justificar la petición sincera que está a punto de presentarle al gran duque Duplain. El duque Duplain observa a Jaden con una mezcla de curiosidad y sospecha tras escuchar su petición. No es común que un simple mercenario se atreva a pedir algo en su primer encuentro. Mientras tanto, el sonido de algo rompiéndose resuena violentamente por los pasillos del anexo de la mansión. Crash. Una criada grita aterrorizada mientras un plato vuela por los aires y se hace añicos contra la pared. El caos reina en los aposentos de la segunda hija. Temblando de pies a cabeza, la sirvienta suplica perdón a la señorita Diela. Solo vemos la silueta de la joven noble, quien observa la escena con un desprecio absoluto. Diela, con una crueldad que hiela la sangre, le ordena a la mujer que desaparezca de su vista. Amenaza con lanzarle el próximo plato directamente a la cara si vuelve a verla. En otra parte de la residencia, el ambiente es mucho más tranquilo. Una taza de té humeante reposa sobre la mesa mientras se discuten asuntos importantes. Aiseline se encuentra conversando con Hax, el capitán de los mercenarios. Él está sorprendido por la elección de Aiseline y pregunta por qué, de todas las personas, eligió precisamente a Jaden para este trabajo. Con una mirada cargada de resignación, Aiseline confiesa que ha intentado contratar a casi todos los maestros de magia famosos del continente, pero ninguno pudo soportar a Diela por más de unos días. Hax explica que, aunque Jaden tiene el trasfondo de un mercenario, posee modales inusuales. Esto se debe a que fue entrenado por un noble caído que le enseñó todo sobre la cultura de la alta sociedad. Aiseline admite que le pareció alguien refinado y amable a pesar de su profesión. Tenía la esperanza de que él pudiera guiar a Diela con suavidad y paciencia. Hax suelta una carcajada ante la ingenuidad de la joven. Le advierte a Aiseline que debe aprender a ver más allá de las apariencias de las personas. Le recuerda que Jaden creció en las calles y ha sobrevivido como mercenario desde niño. Alguien que viene de la nada no sobrevive solo con amabilidad y refinamiento, hay una oscuridad necesaria en él. Aiseline escucha en silencio, procesando la realidad de la vida del joven que ha traído a su hogar. Comienza a entender que Jaden no es la persona dócil que imaginaba. De vuelta al presente, Jaden camina por los oscuros pasillos del anexo, guiado por la atenta mirada de los sirvientes del duque. Sabe que está entrando en territorio hostil, se detiene ante la gran puerta doble de los aposentos de Diela. Sabe que lo que hay al otro lado pondrá a prueba su paciencia y sus habilidades. Con un gesto decidido, Jaden estira el brazo para anunciar su presencia. No hay marcha atrás ahora. Toc, toc. Los golpes secos resuenan en la madera, marcando el inicio de su primer día como tutor oficial de la casa Duplain. Jaden mantiene una expresión de absoluta calma, mentalizándose para cualquier locura que la joven Diela decida lanzarle. Su mano gira el pomo con firmeza. Es hora de conocer a la niña problemática de la que todo el mundo habla con tanto miedo. Jaden entra en la habitación y saluda con voz pausada.
La luz de la ventana recorta la silueta de una niña sentada de espaldas a él, en medio de un silencio inquietante. Se presenta usando el nombre de Derrick, pidiendo permiso para acercarse. La figura en la silla no se inmuta ante su presencia. Finalmente, Daela Duplan habla con una voz cargada de autoridad, ordenándole que se acerque más. Aún no le ha mostrado el rostro, pero su tono ya es un desafío. Jaden camina lentamente hacia ella, notando que la tensión en la habitación es casi asfixiante. Cada paso lo acerca más al centro de la tormenta. Diela esboza una sonrisa maliciosa. Para ella, este nuevo tutor no las que otro juguete que romper para entretenerse en su aburrida soledad. Splash. Sin previo aviso, Diela le lanza el contenido de su taza directamente a la cara. Es su forma de darle la bienvenida y dejar claro quién manda en esa habitación. Jaden recibe el impacto del agua sin inmutarse. El líquido recorre su rostro y empapa su ropa, pero su expresión permanece gélida, como si el ataque de la joven no fuera más que una molestia insignificante. Diela estalla en una risa burlona, fingiendo una falsa preocupación por el estado horrible de su tutor. Se mofa de él comparándolo con una rata de alcantarilla que ha osado entrar en su habitación. La joven noble continúa con sus insultos, cuestionando si realmente es el mercenario del que habló el mayordomo o si simplemente es un animal de los suburbios buscando refugio. Diela se levanta de su asiento con una elegancia cargada de malicia. Para ella, el joven frente a ella no es un maestro, sino un juguete nuevo que planea romper por puro aburrimiento. Con un gesto caprichoso y violento, aparta los muebles de su camino. Su rabia contenida empieza a manifestarse en acciones físicas destructivas contra todo lo que la rodea. Splash. Sin ninguna piedad, Diela le arroja un cubo entero de agua encima. Asegura que estar empapado en agua sucia le sienta mucho mejor a alguien de su baja calaña. El agua gotea desde el mentón de Jaden, quien se mantiene en un silencio sepulcral. Su falta de reacción parece irritar aún más a la caprichosa señorita. Diela se queja con arrogancia porque se ha quedado sin agua para seguir humillándolo. Su crueldad es tan natural en ella que ni siquiera considera el daño que está causando. A través de los mechones mojados de su cabello blanco, los ojos rojos de Jaden brillan con una intensidad peligrosa. No hay rastro de sumisión en su mirada, solo una observación fría. Por un instante, Diela se siente intimidada por la mirada del muchacho. Su confusión se transforma rápidamente en una furia defensiva al no obtener la reacción de miedo que esperaba. ¿Cómo te atreves a mirarme así?, grita Diela antes de lanzar una patada contra Jaden. Su necesidad de dominio la lleva a escalar la violencia física ante el desafío silencioso del tutor. Jaden termina en el suelo tras el golpe, pero sigue sin emitir un solo quejido. Diela lo observa desde su posición de privilegio, tratando de convencerse de que tiene el control total. La joven noble murmura insultos por lo bajo, frustrada por la resistencia mental de este supuesto mercenario. Cada vez le resulta más difícil mantener su fachada de superioridad. Se cubre la nariz con asco, insultando el origen callejero de Jaden. Su odio hacia lo que ella considera inferior es la única forma que conoce de reafirmar su propio valor. ¡Zas! Diela le lanza uno de sus zapatos, golpeándolo mientras él intenta reincorporarse. No está dispuesta a permitir que su víctima mantenga ni un ápice de dignidad. Se apoya contra la mesa, observando con desdén cómo el joven mercenario soporta sus agresiones. En su mente, él es solo basura que ha tenido la mala suerte de cruzarse en su camino. Con una sonrisa cínica, le ordena que conozca su lugar. Se burla de la idea de que alguien como él pueda enseñarle algo de sentido común a una noble como ella. Mientras tanto, en la quietud del despacho del duque, los libros y documentos parecen testigos mudos de los secretos y la violencia que se ocultan en la mansión. El duque Duplan permanece pensativo frente a la ventana. Sabe que la llegada de Jaden es una apuesta arriesgada para intentar controlar el desastroso comportamiento de su hija menor. El rostro del duque refleja una mezcla de cansancio y autoridad. Recuerda las palabras del joven durante su entrevista privada. En el recuerdo, Jaden fue contundente, su presencia allí era la prueba definitiva de que los problemas de Lady Daela eran demasiado graves para ser resueltos con métodos ordinarios. Jaden le pidió al duque algo inaudito, autoridad absoluta para tratar con Diela, pidiendo que nadie interfiriera en sus métodos de enseñanza, por muy poco convencionales que fueran. El duque Duplan escuchó con escepticismo, pero ante la falta de alternativas, se vio obligado a considerar la propuesta del muchacho de cabello blanco. ¡Plaf! Un estallido violento corta el aire. Jaden ha pasado de la paciencia absoluta a la acción, asestándole a Diela una bofetada que resuena en cada rincón de la estancia y desmorona su fachada de superioridad. Diela se desploma, sosteniéndose el rostro mientras la realidad del golpe la golpea más fuerte que el impacto físico. Jaden se ajusta el guante con una calma perturbadora, transformándose en una presencia inamovible que domina por completo el espacio. Jaden se alza sobre ella como una sombra imponente y aterradora. El silencio que sigue al golpe es pesado que cualquier grito, y Diela, por primera vez en su vida, se encuentra ante alguien que no teme su estatus ni sus berrinches. Diela se lleva la mano a la mejilla, sintiendo el calor del golpe y el escozor de la humillación. Sus ojos reflejan un shock absoluto, su mente se niega a aceptar que un plebeyo ha osado cruzar la línea sagrada de la nobleza. Con una mirada roja y gélida que parece atravesar su alma, Jaden le da una orden directa y cargada de una autoridad incuestionable: levántate.
En este anexo, las reglas del duque ya no existen, ahora solo rige la ley de su nuevo tutor. Todo comienza hace 3 años, en un tranquilo viaje en carruaje bajo un cielo despejado. Un Derrick más joven aún tiene mucho que aprender. Derrick mira a su maestra, Katia Flamehart, y le lanza una pregunta difícil. ¿Qué harías si tuvieras que enseñar a un estudiante testarudo que no aprecia la amabilidad? Katia Flamehart se toma un momento para reflexionar, con esa mirada serena que oculta una voluntad de hierro. Dice que primero intentaría comprenderlos y aceptarlos, pero Derrick es escéptico. Para él, esa respuesta suena demasiado idealista. ¿Qué pasa con esos alumnos con los que simplemente no se puede razonar? Katia sonríe de forma enigmática. Explica que si la comunicación falla, entonces hay que buscar un punto de partida diferente para guiarlos por el buen camino. Su expresión se vuelve sombría y sus ojos brillan con intensidad. Ese punto de partida no es otro que grabarles el miedo en lo más profundo de su ser. De vuelta al presente, Diela, Catherine Duplan, está en completo estado de shock. Su mejilla arde por el impacto de un golpe que jamás pensó recibir. Derrick la mira desde arriba con una frialdad absoluta. No hay rastro de compasión cuando le ordena que se levante y aprenda a tratar a los demás con respeto. Diela intenta reaccionar, sus manos tiemblan sobre el suelo mientras la humillación la consume por completo, pero Derrick no le da respiro. Con un movimiento rápido, detiene cualquier intento de rebeldía antes de que ella pueda siquiera procesarlo. ¿Cómo te atreves, un don nadie como tú?, grita Diela, fuera de sí. El orgullo de la joven noble ha sido herido de muerte. La bofetada resuena de nuevo. Derrick no está bromeando, ha venido a cumplir una misión y no permitirá que su estudiante le falte al respeto. Sus ojos rojos brillan con una intención asesina. Le deja claro a Diela que él no repetirá sus advertencias. A partir de ahora, el respeto será la norma. Diela sonríe con malicia a pesar del dolor. Cree que tiene las de ganar cuando el personal de la casa se entere de este atropello. Ella comienza a gritar llamando al gran mayordomo, denunciando que este plebeyo se ha atrevido a ponerle las manos encima. Delon entra corriendo a la habitación, horrorizado. No puede creer lo que ve, la joven dama ha sido agredida en su propia casa. Delon confronta a Derrick de inmediato, amenazándolo con la furia del gran duque si no tiene una explicación lógica para semejante locura. Sin decir una palabra, Derrick saca un pergamino antiguo de su cinturón. Es el momento de revelar su verdadera ventaja. Muestra el documento con el sello oficial. El gran duque le ha otorgado autoridad total sobre la educación de Diela, permitiéndole usar cualquier método que considere necesario. Delon se queda sin palabras al leer el contenido. El sudor frío recorre su frente mientras comprende que Derrick es ahora intocable. Diela observa la escena, su mundo de privilegio se desmorona al darse cuenta de que ni siquiera su propio padre la protegerá de este monstruo. La noche cae sobre la mansión, pero la tensión no disminuye. Bajo la luz de la luna llena, los pasillos siguen vibrando con los ecos del conflicto. Valerian, el hermano de Diela, llega a toda prisa, incapaz de mantener la calma tras enterarse de lo sucedido. Valerian irrumpe en la estancia con una rabia incontenible, exigiendo ver al mercenario que se atrevió a levantar la mano. Derrick, impasible, ya anticipaba su llegada. Sentado con una serenidad absoluta que resulta casi insultante para los presentes, Derrick guarda silencio. Esta calma es solo la antesala del estallido de furia que está a punto de desatarse. Valerian pierde los estribos por completo al ver a Derrick cerca de su hermana. ¿Cómo te atreves a tocar a Diela?, grita fuera de sí. Afortunadamente, Raig interviene de inmediato para calmar los ánimos y evitar que la situación pase a mayores. Derrick, manteniendo una calma imperturbable que descoloca a los presentes, simplemente responde que sus acciones tienen el permiso explícito de su excelencia, el gran duque. Su mirada fría deja claro que no se dejará intimidar por la nobleza de los jóvenes. Raig intenta razonar con su hermano, recordándole que Derrick es un invitado traído por Aiseline y que su padre mismo dio el visto bueno. ¿Qué crees que pasará con la posición de nuestra hermana mayor si sigues actuando así?, le recrimina con seriedad. Finalmente, Valerian decide tomar las riendas y le pide a Derrick que lo acompañe, ordenándole a Raig que no interfiera y se ocupe de sus propios asuntos. Derrick obedece en silencio, dejando atrás el tenso ambiente de la habitación. Antes de irse, Raig se acerca a Derrick con una media sonrisa, admitiendo que Diela realmente necesitaba un correctivo antes de que perdiera totalmente el juicio. No te preocupes, Valerian no llegará demasiado lejos, le asegura al mercenario. Derrick asiente levemente, procesando la dinámica familiar de los Duplan. A pesar del caos, parece que hay quienes comprenden la gravedad del comportamiento de la joven dama. Raig observa cómo se alejan por el pasillo, soltando un suspiro de frustración. No logra entender por qué Valerian se empeña tanto en proteger a alguien que parece un caso perdido. En un rincón de la mansión, una vieja muñeca olvidada bajo un rayo de luz parece simbolizar una infancia que quedó atrás hace mucho tiempo. Es un recordatorio silencioso de la inocencia que Diela parece haber perdido. Valerian guía a Derrick hasta una habitación apartada y lo invita a entrar con solemnidad. La atmósfera aquí es muy diferente a la del resto de la opulenta mansión.
El joven noble explica que esta era la habitación que Diela usaba cuando todavía vivía en la casa principal, y que se ha mantenido exactamente igual desde el día en que fue expulsada al anexo. Derrick se acerca a un caballete, donde descansa una pintura inacabada de un atardecer sobre un lago. Es una obra que muestra un lado de la joven que él aún no conocía. Con un tono melancólico, Valerian relata cómo Diela solía amar el dibujo. Recordar su rostro sonrojado de emoción al mostrar sus dibujos le duele profundamente. Ella solía ser una niña adorable. Sin embargo, había un patrón extraño: Diela nunca terminaba ninguna de sus pinturas. Siempre dejaba espacios en blanco y solo dibujaba las partes que más le gustaban, una señal temprana de su personalidad perfeccionista y volátil. Valerian baja la mirada y se disculpa sinceramente por haberse dejado llevar por las emociones hace un momento. Derrick, con su pragmatismo habitual, le dice que no le dé importancia. Curioso por el propósito de esta visita, Derrick pregunta directamente por qué lo trajeron a esta habitación llena de recuerdos polvorientos y cuadros a medio terminar. Valerian confiesa que quería demostrarle que su hermana no siempre fue alguien despreciable. Su obsesión enfermiza con la pureza de la sangre y el linaje fue algo que surgió de la nada y la consumió. Esa misma oscuridad fue la que finalmente hizo que su padre la echara de la casa principal y la encerrara en el anexo. Valerian admite que ni él mismo sabe qué fue lo que la transformó de esa manera. Mientras Derrick examina algunos libros antiguos en la habitación, Valerian explica la urgencia de la situación. Si Diela no aprende al menos un hechizo básico de una estrella, su padre la enviará definitivamente a un monasterio. Derrick es su última esperanza para evitar ese destino. Casi rogando, Valerian pone sus manos sobre los hombros de Derrick y le suplica que salve a Diela. A pesar de todo, sigue siendo su hermano y no quiere verla desterrada de por vida. Derrick se detiene un momento al notar algo importante entre las páginas de los libros de magia de la joven. Espera un segundo, murmura para sí mismo. Al observar las detalladas anotaciones en los márgenes de los libros, Derrick se da cuenta de que Diela no se rindió por completo con la magia como todos creían. Ella ha estado estudiando en secreto, tratando de entender la teoría. Derrick pregunta si los libros que tiene delante son los textos de teoría de la Escuela de Regulaciones. Valerian confirma que así es, ya que es la base obligatoria de todo noble que desee aprender magia. Los ojos rojos de Derrick brillan con un nuevo interés. Ha descubierto que, bajo esa capa de soberbia y maldad, todavía queda una chispa de voluntad en Diela que puede ser utilizada. La habitación está llena de paisajes melancólicos que reflejan la soledad de una niña que ya no existe. Derrick comienza a trazar un plan más complejo en su mente. Con un gesto decidido, Derrick cierra el libro. El tiempo de las presentaciones y las historias del pasado ha terminado. Es hora de comenzar el verdadero entrenamiento, y no será nada agradable para la joven dama. Derrick acepta el desafío de Valerian. Con una mirada decidida, sostiene el libro de magia y sentencia: le daré una oportunidad. La verdadera lección está por comenzar. La noche cae sobre la mansión Duplain, envolviéndola en un silencio sepulcral que solo presagia problemas. Nadie imagina lo que está a punto de ocurrir en los aposentos de la joven dama. Diela descansa plácidamente en su lujosa cama, ajena por completo al peligro que acecha en las sombras de su propia habitación. Es el último momento de paz que tendrá en mucho tiempo. De repente, el estruendo de un cubo de agua siendo arrojado rompe la calma. Derrick no ha venido con palabras amables, sino con una fría realidad. Diela se despierta de golpe, empapada y gritando de puro terror. El choque del agua helada le roba el aliento mientras intenta procesar qué está pasando. Derrick está de pie frente a ella, sosteniendo el cubo vacío con una expresión de aburrimiento total. ¿En serio te estás quedando dormida ahora mismo?, le pregunta con sarcasmo. La indignación de Diela estalla. Tú. Te has vuelto loco, grita, incapaz de creer que un plebeyo se atreva a entrar en su habitación y tratarla de esa manera. Sin dar explicaciones, Derrick la agarra del brazo y la obliga a levantarse. Acompáñame un momento. Hay un lugar al que tenemos que ir, ordena con una autoridad que no admite réplica. Derrick arrastra a Diela por los pasillos mientras ella forcejea y grita pidiendo ayuda a las criadas. Suéltame. Detengan a este muerto de hambre, brama la joven, pero Derrick no se detiene. En el cielo, la luna llena brilla con una luz fría, siendo el único testigo de la locura que se desata fuera de los muros de la mansión. El destino de Diela pende de un hilo. Derrick lleva a Diela a lo más profundo del bosque que rodea la propiedad. La oscuridad y el silencio del bosque solo aumentan el pánico de la joven noble, que camina a trompicones. Con un gesto brusco, Derrick lanza a Diela al suelo. Ella cae de rodillas, temblando de frío y de rabia, mientras el mercenario la observa desde arriba como a una presa. Diela levanta la mirada, con los ojos llenos de odio. ¿Qué crees que vas a cambiar con esto? Despierta de tu sueño. ¿Quién demonios te crees que eres para atreverte a enseñarme?, le escupe con desprecio. Derrick suspira, como si estuviera tratando con una niña caprichosa. Ni siquiera escuchas. ¿Quieres oír un dato interesante?, dice, inclinándose hacia ella con una sonrisa inquietante. Para ser sincero, no tengo la más mínima intención de enseñarte magia, confiesa Derrick. Sus ojos rojos brillan en la penumbra, revelando sus verdaderas y oscuras intenciones. El corazón de Diela da un vuelco.
¿Qué acabas de decir?, balbucea, sintiendo por primera vez que su vida corre peligro real en manos de este hombre. Derrick abre los brazos con total indiferencia. ¿No estás de acuerdo? No hay razón para que alguien de los estratos más bajos aprecie a los nobles. Todo este sinsentido de la tutoría es solo una excusa para darles una paliza a los nobles arrogantes y engreídos, dice Derrick, acercando su rostro al de Diela con una expresión gélida, como tú. Lentamente, Derrick comienza a desenvainar su espada. El sonido del acero cortando el aire nocturno es como una sentencia de muerte para Diela. ¿Sabes lo hermosos que son los gritos de la gente de la alta nobleza?, pregunta con sadismo. Diela retrocede gateando por la hierba, muerta de miedo. ¿Crees que estarás a salvo después de hacer algo como esto? Intenta amenazarlo, pero su voz tiembla incontrolablemente. Derrick se ríe en su cara. ¿A salvo? Por supuesto. De todos modos, pronto te enviarán a un monasterio. ¿Quién iba a creer cualquier cosa que digas? Y si realmente sucede algo grave, simplemente puedo disculparme con mi propia vida. La vida de un plebeyo vale eso, ¿no es así?, añade Derrick, burlándose de los mismos prejuicios de Diela. Con una sonrisa diabólica, Derrick sugiere que incluso podría simplemente huir. Después de todo, le estaría haciendo un favor a la familia Duplain al deshacerse de su mayor dolor de cabeza. El pánico absoluto se apodera de Diela al comprender que no se trata de una lección, sino de una ejecución inminente. Voy a morir, este hombre realmente va a matarme aquí mismo, piensa vi el corazón martilleando contra sus costillas. Sin mirar atrás, se lanza a una carrera desesperada hacia la espesura, convencida de que el bosque es su única posibilidad de salvación. Mientras tanto, Derrick observa su huida con la fría mirada de un depredador. El verdadero juego de terror apenas está comenzando. Diela corre desesperada por el campo, con el corazón martilleando contra su pecho. Sabe que si intenta volver directamente a la mansión por el terreno abierto, Derrick la atrapará en un abrir y cerrar de ojos. Su única esperanza es perderlo en la espesura del bosque. Si llego al bosque, estaré a salvo, piensa con frenesí mientras se adentra entre los árboles. Cree conocer el terreno mejor que él y planea dar un rodeo para volver a casa y denunciar a ese loco mercenario. Incluso en mitad de su terror, la arrogancia de Diela resurge. Cuando regrese, haré que lo ejecuten. Él será quien muera en mi lugar, jura para sus adentros, sin dejar de correr ni un segundo, pero de repente, una luz cegadora y un calor abrasador iluminan la noche. Una esfera de fuego puro comienza a formarse en la distancia, rompiendo la oscuridad del bosque. Derrick está de pie en un claro, con la mano alzada y una calma aterradora. Está conjurando una magia que no debería estar al alcance de un simple mercenario. Diela se detiene en seco, con los ojos desorbitados por el impacto. Fireball, murmura, reconociendo el hechizo instantáneamente. El pánico que sentía antes no es nada comparado con esto. La mente de la joven noble se llena de preguntas desesperadas. Fireball es una magia de 2 estrellas. ¿Cómo puede ese bastardo usar un hechizo de ese nivel?, piensa, comprendiendo que ha subestimado gravemente a su tutor. Derrick esboza una sonrisa depredadora. Disfruta viendo el terror absoluto en el rostro de Diela, sabiendo que finalmente ha logrado romper su fachada de superioridad. Sin dudarlo, Derrick lanza la bola de fuego. El proyectil ígneo surca el aire con un rugido ensordecedor, dirigiéndose directamente hacia la joven desamparada. Diela solo puede mirar, paralizada, como la muerte se acerca a ella a toda velocidad. El resplandor del fuego se refleja en sus pupilas mientras el tiempo parece detenerse. ¡Kiaa!, grita Diela mientras se lanza al suelo en un intento desesperado por esquivar el impacto. La bola de fuego pasa rozándola, iluminando todo el bosque a su alrededor. ¡Boom! La explosión es devastadora. El fuego y el humo se alzan en una columna de destrucción, sacudiendo la tierra bajo los pies de la aterrorizada joven. Diela se queda tendida en el suelo, jadeando y temblando violentamente. El miedo la ha quebrado por completo, ya no hay rastro de la noble orgullosa, solo una niña que teme por su vida. Derrick se acerca lentamente, con sus ojos rojos brillando en la penumbra. Con una sonrisa cargada de malicia, comenta con total indiferencia, vaya, parece que he fallado. El capítulo termina con Diela comprendiendo que su pesadilla acaba de comenzar. La noche cae sobre el ducado, y bajo la luz de una luna llena imponente, comienza una cacería que cambiará el destino de la diableza, para siempre. Diela corre desesperada por el bosque. El roce de las ramas y el suelo irregular golpean sus pies, pero el miedo no la deja detenerse. Su respiración es errática y el sudor frío recorre su rostro. Nunca antes se había sentido tan acorralada, tan vulnerable. Crash. Sus pies fallan. Una raíz traicionera en la oscuridad termina por sellar su suerte momentáneamente. Diela cae pesadamente contra el suelo húmedo. La elegancia de la nobleza ha desaparecido, solo queda el instinto de supervivencia. Un quejido de dolor escapa de sus labios. Está agotada, pero su perseguidor no le dará ni un segundo de tregua. De repente, el aire se desgarra. Flechas de puro mana azul atraviesan la oscuridad, silbando con una precisión aterradora. Los ojos de Diela se abren de par en par.
La muerte, o algo muy parecido, acaba de pasar a milímetros de su rostro. Ella intenta levantarse y esquivar, moviéndose por puro reflejo mientras las ráfagas de energía impactan a su alrededor. El mana está ya cerca de ella, recordándole que no está ante un simple tutor, sino ante un guerrero experimentado que conoce sus límites. Derrick aparece entre las sombras, caminando con una calma insultante. Eres bastante rápida, comenta, como si esto fuera solo un juego de niños. Diela lo mira con una mezcla de odio y terror. No puede creer que alguien se atreva a tratarla de esta manera. A pesar del cansancio, ella vuelve a correr. No piensa rendirse ante este plebeyo que ha osado desafiarla. Derrick observa su espalda mientras se aleja. Para él, esta no es solo una persecución, es una lección de vida grabada a fuego. La mente de Diela es un caos. ¿Cuánto tiempo más tengo que correr? ¿Realmente puedo escapar de él?, se pregunta desesperada. Sus pulmones arden. Cada bocanada de aire se siente como fuego, y la sombra de Derrick parece estar en todas partes a la vez. Derrick se arrodilla y toca el suelo, canalizando su mana. Él no necesita verla para saber exactamente hacia dónde se dirige su presa. La oscuridad del bosque parece obedecerle. Sus ojos rojos brillan con una intensidad depredadora que hiela la sangre. Este bosque es el mismo que vi en sus pinturas, reflexiona Derrick. Empieza a comprender que Diela es mucho más que una simple niña malcriada. Él recuerda la obra de Diela, una pieza llena de vida que el resto del mundo consideró un fracaso. Pero Derrick ve la verdad, ella siente el mana de forma salvaje. Definitivamente, murmura Derrick. Ha encontrado la llave para desbloquear el verdadero potencial de la joven noble. En un último acto de rebeldía, Diela salta sobre él con una roca en las manos, gritando con toda la rabia que lleva dentro. Derrick ni siquiera parpadea. Su mano se dirige al mango de su espada con una velocidad que el ojo humano apenas puede seguir. ¡Clank! Con un movimiento fluido y letal, Derrick neutraliza el ataque. La roca sale despedida por el aire, dejando a Diela completamente desarmada y sin opciones ante la abrumadora destreza de su tutor. Diela se queda paralizada, con la respiración entrecortada y el orgullo hecho pedazos. En este silencio sepulcral, la feroz máscara de la diableza finalmente se desmorona, revelando una vulnerabilidad que marcará el inicio de su verdadera transformación. Derrick observa a su alumna y no puede evitar reconocer su tenacidad. Admitiré que tu espíritu es admirable, dice con voz profunda. Sabe que no fue fácil para Diela decidir contraatacar cuando sabía que no podía escapar de su persecución. Diela está en el suelo, sus manos se hunden en la tierra húmeda mientras intenta recuperar el aliento. El cansancio físico es extremo, pero es el agotamiento mental lo que más la golpea en este momento. Derrick se acerca con paso lento y firme. Sus ojos rojos brillan en la penumbra del bosque. Ya ni siquiera tienes fuerzas para correr, sentencia, dejando claro que el juego ha terminado. Con un movimiento frío y letal, apunta su espada directamente al cuello de la joven noble. Últimas palabras, pregunta Derrick, creando una atmósfera de ejecución inminente bajo la luz de la luna. Para sorpresa del tutor, Diela deja escapar una pequeña risa. Es una carcajada amarga, cargada de autodesprecio y una pizca de la arrogancia que la caracteriza. ¿Qué? ¿Crees que voy a disculparme?, grita ella con orgullo herido. Mira a Derrick a los ojos y añade, a diferencia de ustedes, los de bajo linaje, yo no me arrastro. Solo mátame. Derrick guarda silencio un momento antes de lanzar la pregunta que llega al corazón del problema. ¿Por qué estás tan obsesionada con el linaje? ¿Quieres saber qué hay detrás de esa máscara de superioridad? La pregunta resuena en el bosque. Diela le da la espalda, pero sus hombros tiemblan ligeramente bajo el peso de una verdad que nunca se ha atrevido a confesar. ¿Entonces qué me quedaría?, pregunta ella con voz quebrada. Si me quitas este gran linaje, ¿qué es lo que tengo? La fachada de la diableza empieza a desmoronarse ante la mirada implacable de Derrick. La frustración de años explota en su interior. Magia. Magia. Magia, repite como un mantra de dolor mientras se abraza a sí misma, sintiéndose pequeña y miserable. Lágrimas reales brotan de sus ojos azules. ¿Acaso crees que nunca lo intenté?, grita hacia el cielo, revelando la herida abierta de quien lo ha dado todo pero nunca ha sido suficiente. Derrick observa el rostro de la joven, oculto bajo las sombras de su flequillo. Por primera vez, ve a la verdadera Diela, no al monstruo que todos describen. No importa cuánto lo intente, sigue sin funcionar, admite ella mientras se hunde en la hierba. Teme ser descartada de todo, teme que su existencia no valga nada si no puede destacar en la magia o la pintura. Las lágrimas no dejan de caer. Si incluso su sangre noble es cuestionada, ¿qué le queda a alguien que se siente un fracaso total en cada aspecto de su vida? Diela está de rodillas, derrotada físicamente y rota emocionalmente. ¿Qué soy yo?, se pregunta en voz baja, buscando desesperadamente una identidad fuera de los títulos y las expectativas. Derrick la observa en silencio, con el rostro parcialmente en sombra.
El momento de la verdad ha llegado, y el tutor está a punto de dar un giro inesperado a su lección. Su mano aprieta la empuñadura de la espada y una energía azul vibrante comienza a emanar del arma, iluminando el entorno con un resplandor místico. Diela levanta la mirada, con los ojos empañados por el llanto, solo para ver el brillo del mana que Derrick está manifestando con tal facilidad. He escuchado suficiente, dice Derrick con frialdad. Levanta su espada hacia el cielo nocturno, canalizando una cantidad masiva de energía bajo la luna llena. Adiós, sentencia Derrick. Diela cierra los ojos, esperando el impacto final de lo que cree que será su ejecución. Un destello de luz inunda el panel. La energía se desborda en un torbellino de mana azul que parece consumirlo todo a su paso, pero en lugar de herirla, enormes cristales de hielo mágico brotan del suelo. Diela está en el centro, rodeada por esta manifestación de poder sin precedentes mientras las lágrimas siguen brotando. Ella baja la cabeza, abrumada por la intensidad de la magia de Derrick. Es una fuerza que nunca había sentido antes, algo salvaje y puro que desafía todas las reglas que le enseñaron. La espada de Derrick se hunde en el corazón de una colosal montaña de hielo que brota de la tierra en un instante. El aire se congela y el estruendo de la creación deja tras de sí una atmósfera cargada de un poder absoluto sobrecogedor. Diela levanta la vista con los ojos empañados, deslumbrada por la majestuosidad de este poder salvaje. En medio de ese resplandor gélido, la joven comienza a comprender que el mundo de la magia es mucho más vasto profundo de lo que jamás imaginó. Derrick observa a Diela desde su posición de superioridad, rodeada por los imponentes cristales de hielo que él mismo ha manifestado. La joven noble parece diminuta y frágil en medio de tal despliegue de poder. Magia, susurra Diela, con los ojos llenos de lágrimas y asombro. Observa sus propias manos, sintiendo el mana residual que aún vibra en el aire, sin poder creer lo que acaba de suceder. Derrick enfunda su espada con un clic seco y preciso. La tensión del combate desaparece, dejando lugar a una calma pesada pero reveladora en el bosque nocturno. Para sorpresa de la joven, Derrick se inclina con una cortesía impecable. Buen trabajo, Lady Diela, dice con voz serena. Por favor, perdone mi rudeza anterior. El cazador ha vuelto a ser el tutor. Diela lo mira fijamente, con el rastro de las lágrimas aún en su rostro y una herida en la mejilla. El respeto repentino de Derrick la ha dejado completamente descolocada. Puede que no sea algo que se pueda llamar magia estrictamente, ya que es solo una manifestación de mana, explica Derrick con una mirada intensa, pero aún así, lo lograste. Aquellas palabras son el primer reconocimiento real que ella recibe en años. Un gemido ahogado escapa de los labios de Diela. El peso de la frustración acumulada durante tanto tiempo empieza a desbordarse de una forma incontrolable. ¡Bah! Diela estalla en un llanto desgarrador, gritando con todas sus fuerzas. No es un grito de dolor físico, sino la liberación de una angustia que la ha perseguido toda su vida. En medio del claro, rodeada por el hielo eterno de la noche, la orgullosa dama del ducado llora como una niña pequeña mientras Derrick espera en silencio a que su tormenta interior amaine. La luna llena, impasible en lo alto, ilumina el final de una era de sombras para Diela y el comienzo de algo que ella nunca pensó posible. Derrick se arrodilla frente a ella para hablarle al mismo nivel. Eso significa que perteneces a la escuela de lo salvaje, le revela, introduciendo un concepto que ella jamás había escuchado en sus estrictas clases. Mientras venda con cuidado sus heridas, Derrick explica que la mayoría de los nobles aprenden la escuela de las regulaciones, pero su naturaleza es fundamentalmente distinta. Intentar seguir esas reglas era su mayor error. Diela escucha en silencio, procesando la analogía de Derrick. Ella ha estado intentando forzarse a usar una ropa que simplemente no le queda, y por eso nada de lo que hacía funcionaba. ¿Cómo supiste eso?, pregunta Diela con una mezcla de sospecha y esperanza. ¿Cómo supiste que soy de la escuela de lo salvaje? Nadie antes se había tomado el tiempo de analizarla así. Derrick la mira fijamente. Vi los dibujos que hiciste. Podía sentir el mana flotando a través de la naturaleza y lo plasmabas en el lienzo. Sus pinturas, despreciadas por otros, fueron su salvación. Le explica que aquellos nacidos con el temperamento de los salvajes suelen sentir la energía del mundo desde que son muy jóvenes. Diela se queda sin palabras, sintiéndose comprendida por primera vez. La mirada de Diela está llena de una confusión nueva. Ya no es el caos del odio, sino el asombro de descubrir que no es una inútil, solo alguien que ha estado en el camino equivocado. Está bien, es suficiente. Deberías poder caminar ahora, dice Derrick levantándose. Su tono vuelve a ser práctico, pero hay una nueva complicidad entre ellos. Derrick le da la espalda mientras termina la lección del día. Has logrado manifestar mana, pero aún te queda un largo camino por recorrer. Mañana te enseñaré cómo hacerlo de forma natural. Él se detiene un momento, con sus ojos rojos fijos en la lejanía. El contrato de reformas acaba de dar su primer paso real y exitoso. Gracias, tartamudea Diela, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza y la gratitud. Es la primera vez que agradece algo de corazón a alguien que no considera su superior. Derrick guarda silencio, pero su mirada se suaviza por un instante casi imperceptible. La diableza ha empezado a cambiar. Vámonos, ordena él con sencillez. Diela se apresura a seguirlo a través del bosque. Ese sí.
Voy contigo, exclama ella, sin rastro de su anterior hostilidad. Mientras caminan de regreso bajo la luz de la luna, Derrick menciona casualmente la pintura del atardecer que vio en su habitación, queriendo confirmar no realmente fue ella quien la creó. Ante el sincero elogio de su tutor, Diela guarda silencio, conmovida porque, por primera vez, alguien ha sabido reconocer su verdadera obra maestra, una conexión que cierra la noche y prepara el terreno para un nuevo despertar. El amanecer llega finalmente a la mansión Duplain. Los rayos del sol se filtran por los grandes ventanales, anunciando el comienzo de un día muy diferente a todos los anteriores. Diela se despierta temprano, sentada en su cama con una mirada pensativa. Ya no hay rastro de la furia de la noche anterior, solo una curiosidad que empieza a despertar en su interior. Ella levanta su mano y se concentra. Increíblemente, pequeñas motas de mana azul comienzan a materializarse alrededor de sus dedos, respondiendo a su voluntad. Por fin, lo está logrando. Su mirada es intensa y decidida. Diela observa el fenómeno con una mezcla de orgullo y asombro, es la primera vez que siente que el poder realmente le pertenece. Esto es difícil, admite ella mientras el mana se disipa. Sabe que el camino por delante no será sencillo, pero por primera vez, está ansiosa por recorrerlo. En los pasillos de la mansión, el servicio ya está en marcha. Una de las criadas camina apurada llevando un cubo de agua, tratando de cumplir con sus tareas antes de que la señorita despierte. ¡Kia! De repente, la criada tropieza justo cuando Diela aparece en el pasillo. El pánico se refleja instantáneamente en su rostro al ver a quien tiene delante. El cubo vuela y el agua salpica violentamente por todas partes. Es un desastre que, en el pasado, habría terminado en una tragedia para la sirvienta. El vestido de Diela se moja por completo. Las gotas de agua resbalan por la tela de seda, mientras el silencio se apodera del pasillo ante el inminente estallido de furia. Lady Diela. Lo siento mucho, tartamudea la criada, temblando de miedo y esperando que el habitual castigo físico caiga sobre ella en cualquier momento. Diela observa a la sirvienta con una frialdad que asusta. Todos los presentes contienen la respiración, esperando la tormenta que siempre acompaña a la joven noble. La criada se arroja al suelo, implorando perdón y asegurando que ha cometido un pecado digno de muerte. La desesperación en su voz es desgarradora, pero para sorpresa absoluta de todos, Diela solo dice, mira por dónde vas. Su tono es seco, pero no hay violencia en sus palabras mientras sigue su camino. La sirvienta se queda en el suelo, completamente confundida. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me golpeó?, se pregunta, sin poder procesar que sigue ilesa. El resto de las criadas observan la espalda de Diela mientras se aleja. ¿Qué demonios pasó anoche después de que ella saliera?, susurran, dándose cuenta de que la diablesa ya no es la misma. Mientras tanto, ajeno a todo, Derrick duerme plácidamente en su habitación. El agotamiento de la noche anterior lo ha dejado sumido en un sueño profundo y tranquilo. Van. 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 Unos golpes estruendosos sacuden su puerta. Derrick. Derrick, grita una voz imperiosa que lo obliga a despertar de golpe y de muy mal humor. Derrick se levanta, frotándose los ojos con fastidio. ¿Qué ocurre ahora?, se pregunta, todavía tratando de ubicarse en la realidad del nuevo día. Diela está fuera, impaciente y con el mayordomo a su lado. Enséñeme cómo manejar el mana que manifesté. Lo intenté por mi cuenta pero no funciona, exclama ella, exigiendo atención inmediata. El mayordomo, un hombre serio con un monóculo, se queda petrificado al escuchar las palabras de su señora. Ella manifestó mana, piensa, con el corazón dándole un vuelco de emoción. Diela no está dispuesta a esperar ni un segundo más. Dijiste que me enseñarías hoy, así que date prisa y empieza la lección, insiste ella, golpeando la puerta con determinación. Derrick suspira pesadamente desde el interior. Vuelve por la tarde, responde simplemente, antes de volver a taparse con la manta, ignorando la insistencia de su alumna. El mayordomo llora de alegría, conmovido hasta las lágrimas al ver que la señorita finalmente ha mostrado interés en la magia. Mientras tanto, Diela chasquea la lengua, indignada por el desplante de su tutor. ¿Quién te crees que eres para hacerme esperar? Abre la puerta ahora mismo. Enséñame ya, grita Diela, volviendo a patear la madera con todas sus fuerzas. Derrick simplemente se acomoda mejor en su cama, cerrando los ojos con una sonrisa de cansancio. Abre la puerta, bastardo loco, resuena el grito de Diela por todo el pasillo. La verdadera educación acaba de comenzar. Comienza un nuevo día en la imponente mansión Duplain, pero el ambiente se siente extrañamente diferente esta mañana. Unos pasos firmes y decididos resuenan por los pasillos alfombrados, rompiendo el silencio habitual del palacio. Las criadas no pueden evitar cuchichear en los rincones. El rumor vuela, dicen que la temida Lady Diela no ha roto ni un solo plato en todo el día. Pero lo más impactante es la noticia que corre como la pólvora. Aseguran que Lady Diela finalmente ha despertado su poder mágico. Al escuchar el murmullo de las sirvientas, el joven que caminaba se detiene en seco, procesando lo que acaba de oír. Es Raig, el hijo del duque, cuya expresión se ensombrece ante la mención del cambio repentino de su hermana.
¿Qué acaban de decir?, se pregunta con recelo. Mientras tanto, en el despacho privado del duque, la pluma sigue deslizándose sobre el pergamino, ajena por un momento a la agitación exterior. El gran duque Duplain preside la reunión con sus hijos. Wright confirma la noticia, ha interrogado al mayordomo y a los sirvientes, y el despertar de Diela es un hecho. El gran duque deja escapar un suspiro de alivio tras sus gafas. Por fin, una buena noticia tras tanto caos causado por su hija, pero Wright no comparte el entusiasmo de su padre. Con la mirada gélida, advierte que no deben sacar conclusiones precipitadas solo porque ella haya mostrado un poco de magia. Wright. Tu hermana ha despertado su magia, deberías estar elogiándola, interviene su otro hermano, visiblemente más animado por la noticia. El gran duque observa en silencio el intercambio entre sus hijos, analizando la situación con cautela. Wright sigue implacable, recuerda todo el daño que Diela ha hecho hasta ahora y sugiere que un pequeño logro no debería salvarla de ser enviada al convento. Ante la severidad de su primogénito, el gran duque Duplain se queda pensativo, manteniendo una expresión ilegible mientras retoma su trabajo. Lejos de la tensa reunión política, el cielo brilla con intensidad sobre los jardines de la mansión. En su habitación, Diela Eleanor Duplain no parece la genio que todos aclaman. Está sentada en su cama, dándoles la espalda a todos con un berrinche evidente. Derrick, su nuevo tutor de cabello plateado, la observa con paciencia y le pregunta con ironía, ¿estás haciendo pucheros otra vez? No estoy haciendo pucheros. Estoy enojada, replica ella sin siquiera mirarlo, inflando las mejillas con terquedad. Derrick se rasca la cabeza, un poco cansado. Le advierte que actuar de esa forma caprichosa no cambiará nada en su entrenamiento. Diela insiste con su peculiar lógica, que no es capricho. Es que estoy realmente muy enojada. Derrick se acerca un poco más, manteniendo su tono calmado. Le explica que en este mundo todo tiene un orden, y su frustración no hará que la magia sea más fácil. Ya te dije que no son pucheros, grita ella finalmente, dándose la vuelta para encararlo con toda la furia que puede reunir su pequeña figura. Sin embargo, Derrick se queda en silencio, mirándola fijamente con sus intensos ojos rojos. Esa mirada es suficiente para intimidar a cualquiera. Ante la imperturbable mirada de Derrick, Diela finalmente cede y admite en voz baja que sí, tal vez esté haciendo pucheros, aunque su orgullo herido aún le quema. Derrick sujeta su cinturón con firmeza, cambiando el tono de la conversación. Antes de seguir con la práctica, debe advertirle sobre el verdadero peligro que conlleva el poder que ahora reside en su interior. Derrick advierte seriamente a Diela, manifestar magia no significa poder usarla a voluntad. Sin el control adecuado, el poder podría volverse contra ella, algo que él sabe por amarga experiencia propia. El descanso es tan vital como el aprendizaje, afirma Derrick, antes de recordarle que ahora debe estudiar. Diela, molesta, se burla de su actitud y lo tilda de profesor de magia estirado. De pronto, el ambiente se enrarece. Los ojos de Derrick brillan con un rojo sombrío mientras le pregunta con frialdad si prefiere que le enseñe de una forma menos estirada. El miedo recorre la columna de Diela. El recuerdo de Derrick persiguiéndola como un depredador en el bosque resurge, recordándole que no debe subestimar la peligrosa naturaleza de su maestro. Amedrentada, Diela se sienta de inmediato y bufa, tratando de recuperar su orgullo con un hhmph. Olvídalo, aunque sus mejillas sonrosadas delatan su nerviosismo. Derrick prosigue con la clase práctica, mostrando cómo manifestar la magia en su mano. Le asegura que una vez domine lo básico, podrá avanzar a la magia de una estrella rápidamente. La escuela de lo salvaje es ideal para el estudio autodidacta, explica mientras manipula la energía azul. Destaca que este camino ofrece mucha más libertad que la rígida escuela de regulaciones. Derrick la observa con calma y le confiesa que, honestamente, su personalidad desinhibida encaja a la perfección con la escuela de lo salvaje. Diela queda sorprendida por sus palabras. Añade que, además de su naturaleza libre, el linaje de los Duplain le otorga un talento desbordante que solo debe aprender a canalizar correctamente bajo su tutela. Diela escucha cada palabra en silencio, cautivada. Es la primera vez en su vida que alguien elogia su potencial real en lugar de criticar su temperamento violento. Un leve sonrojo aparece en su rostro mientras sus ojos se iluminan con una nueva chispa. Estás diciendo que tengo talento, murmura, sintiendo una extraña calidez ante el cumplido. Derrick lo confirma. Conjurar una barrera de hielo al instante es prueba de un gran talento innato. Diela, entusiasmada, se pregunta si en realidad es algún tipo de genio prodigioso. Mientras un pájaro observa desde el jardín, ellos discuten animadamente. Derrick insiste en que el talento y la genialidad son distintos, pero Diela está convencida de que son lo mismo. Desde la distancia, Wright observa a su hermana con el tutor. Su expresión es una mezcla de recelo e irritación ante la nueva y estrecha cercanía entre ambos. El joven chasquea la lengua molesto. La aparente felicidad de Diela junto a Derrick parece despertar en él un sentimiento de envidia que intenta ocultar bajo una máscara de desdén. Al día siguiente, la mansión Duplain amanece bajo un sol radiante, marcando el inicio de una nueva y agotadora rutina de entrenamiento para la joven dama. De pronto, Diela irrumpe con entusiasmo en la habitación de Derrick. Derrick. Ya puedo manifestar la magia, pero no logro controlar hacia dónde va, grita sin previo aviso. Al día siguiente, interrumpe el desayuno de su tutor con el mismo ímpetu.
Le muestra su energía congelante, quejándose de que la sensación táctil de la magia no es la que esperaba. El acoso continúa por los pasillos. Diela corre tras él ignorando por completo el protocolo y a las criadas para consultarle sobre la extraña vibración que siente al usar su maná. Al atardecer, Derrick busca refugio bajo un árbol para leer sus libros de hechizos, pero su inseparable sombra lo encuentra de nuevo. ¿Qué haces aquí solo?, pregunta ella desafiante. Te dije que te quedaras cerca del anexo, le recrimina furiosa. Lo acusa de holgazán, convencida de que su padre le dio los libros solo para que se esforzara, no para que perdiera el tiempo. Derrick levanta la vista, totalmente impasible. Exactamente. Mi señor me los prestó precisamente con el propósito de que pudiera profundizar en ellos, responde con una calma desesperante. Sin aceptar un no por respuesta, Diela lo arrastra para que siga enseñándole. Logré que la magia fluyera como querías, así que apresúrate y revísalo, exclama, habiéndose vuelto totalmente dependiente de su tutor. Mientras la luz del atardecer baña el salón, Wright permanece de pie frente al gran ventanal, aguardando con inquietud una reunión que considera necesaria Hita NHNG y NG Tron Non Nin. De pronto, el crujido de las pesadas puertas anuncia una llegada. Es el momento de que Derrick y el primogénito de los Duplain hablen cara a cara sobre el destino y el sorprendente cambio de Diela. Wright, el hijo del duque, aguarda a Derrick en una de las estancias de la mansión. Al verlo entrar, le pregunta si ha sido él quien lo ha mandado llamar para esta reunión privada. Ambos se acomodan para hablar con calma. Wright, tratando de mantener su habitual compostura noble, se interesa por el progreso reciente que ha tenido su hermana Diela en sus estudios. Derrick responde con su característica franqueza, ella ha avanzado bastante, pero dominar la magia de una estrella todavía requerirá un poco más de tiempo y dedicación. La conversación toma un giro más serio cuando Wright menciona que su madre, la señora Mireia, regresará de su compromiso social probablemente la próxima semana. Wright lanza una advertencia directa. Le asegura a Derrick que su madre no es alguien a quien deba tomar a la ligera, especialmente porque los nobles desprecian profundamente que los plebeyos ocupen cargos de importancia en sus hogares. Lo tendré en cuenta, responde Derrick sin inmutarse lo más mínimo, antes de preguntar directamente cuál es el verdadero motivo por el que ha sido llamado allí. Wright guarda un silencio momentáneo, con la mirada perdida en el vacío mientras la tensión empieza a flotar densamente en el aire de la habitación. Se pone de pie solemnemente y comienza a hablar sobre su futura responsabilidad como próximo jefe de la casa Duplain, enfatizando la necesidad de ser sincero con cada miembro de su familia. Con un gesto dramático, se lamenta de lo difícil que es comprender las profundidades del corazón humano, deseando ingenuamente que los pensamientos de todos fueran más uniformes. Derrick, cansado de tantos rodeos y filosofía barata, le pide de forma cortante que vaya al grano de una vez por todas. En ese instante, la fachada de noble serio y responsable de Wright se desmorona por completo, revelando una vulnerabilidad que Derrick no esperaba encontrar. Diela ya no quiere jugar conmigo, Derrick, exclama Wright con lágrimas en los ojos, dejando al descubierto su patético y exagerado complejo de hermano mayor. Derrick lo observa con una expresión de absoluto desinterés y hartazgo, preguntándose internamente cómo terminó escuchando las quejas sentimentales de este hombre. Wright se sumerge en sus recuerdos de infancia, describiendo a la antigua Diela como un ángel celestial que siempre lo recibía con la más pura de las sonrisas. Desesperado por recuperar el afecto perdido de su hermana menor, le suplica a Derrick que le revele el secreto mágico para ganarse de nuevo su favor. Mientras tanto, en los pasillos de la mansión, Diela corre frenéticamente buscando a su tutor, gritando su nombre mientras ignora los intentos de las criadas por detenerla. De vuelta en la extraña reunión, Wright confiesa haber pasado noches en vela aprendiendo a fabricar muñecos de trapo con las sirvientas para intentar agradar a su hermana. Con un orgullo fuera de lugar, muestra una espantosa muñeca que parece más un objeto de maldición que un regalo. ¿No crees que es el vivo retrato de mi querida Diela?, pregunta esperanzado. Derrick lo mira con una cara de espanto total, como si estuviera frente a un psicópata. ¿Estás intentando maldecir a alguien con esa cosa?, pregunta genuinamente preocupado. Wright rompe a llorar de nuevo ante el rechazo, acusando a Derrick de ser un hombre de piedra, completamente inútil para entender los complejos asuntos del corazón fraternal. Poco después, la imponente fachada de la mansión Duplain baña su arquitectura en la luz de un nuevo día, pero la paz está a punto de desvanecerse para siempre. Derrick es conducido finalmente ante una mujer de una presencia aristocrática abrumadora. Ella lo recibe con una cortesía gélida, afirmando haber oído mucho sobre el capaz nuevo GAS. Una sonrisa calculadora y llena de segundas intenciones aparece en el rostro de la noble dama mientras evalúa minuciosamente al plebeyo que se atreve a educar a su hija. Mireia Double Duplain Segitiu Formally, envolviendo su oferta de MT regalo territorial en MT capa de falsa amabilidad aristocrática que espera MT gratitud absoluta. Pero la sonrisa de la noble se desvanece cuando Derrick responde con MT frialdad cortante, no pertenezco a ninguna casa noble, revelando su origen plebeyo y desafiando el orden social en MT solo instante. Mireia se queda petrificada por un instante, parpadeando con absoluta incredulidad ante las palabras del joven. ¿Cómo ha dicho?, pregunta con un hilo de voz, esperando sinceramente haber escuchado mal. Sin desviar la mirada ni mostrar un ápice de sumisión, Derrick lo repite con una firmeza que hiela el aire: soy un plebeyo.
No hay rastro de vergüenza en su tono, solo una verdad cruda. El rostro de la señora Miriella se desfigura en una mueca de puro horror y asco aristocrático. Un plebeyo ha osado entrar en su hogar y reclamar el puesto de GAS. El capítulo termina con esta declaración de guerra social, augurando tiempos oscuros para Derrick en la mansión Dupplain. Bienvenidos de nuevo a la lujosa residencia de los Dupplain. Tras los eventos del capítulo anterior, el ambiente en la mansión es, digamos, un poco tenso. Y hoy, las cosas están a punto de ponerse mucho peor. Derrick se encuentra finalmente frente a frente con la señora de la casa. El servicio está en formación, todos expectantes ante el encuentro entre el nuevo tutor y la imponente matriarca. Miriella tiene una sonrisa de suficiencia. Ha oído que han encontrado a un maestro de magia muy capaz, y asume que, por supuesto, debe ser alguien de un linaje prestigioso. Pero ay, qué equivocada está. Se presenta con toda la elegancia que su título exige, Miriella de Ibel Dupplain. Hasta se ofrece a enviarle un regalo de su propio territorio como gesto de cortesía, asumiendo que está hablando con un igual. Derrick, con su habitual falta de tacto noble y esa mirada roja que no parpadea, decide que es momento de ser brutalmente honesto. No es de los que andan con rodeos ni juegos diplomáticos. ¿Perdón?, pregunta ella, sintiendo que algo no encaja. La atmósfera en el salón cambia en un segundo, volviéndose fría como el hielo mientras Derrick se prepara para soltar la bomba. Sin un solo rastro de duda o vergüenza, Derrick lo dice claramente: soy un plebeyo. Imagínense el escándalo, un hombre sin nombre ni casa enseñando magia en la familia Dupplain. ¿Un plebeyo? La cara de Miriella lo dice todo. Para una noble tan conservadora como ella, esto es más que una sorpresa, es un insulto personal a su linaje. Su mundo acaba de tambalearse, pero para entender cómo llegamos a este momento tan incómodo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Exactamente una semana antes de este encuentro, volvemos al momento en que Derrick llegó a la residencia del Gran Duque. Sus compañeros de armas, los mercenarios que lo acompañaron, están listos para dejarlo en su nuevo trabajo. Aiseline Eleanor Dupplain, con una sonrisa amable, se despide de él. Ella tiene asuntos que atender en Evelstein y confía en que Derrick sabrá manejarse solo en este nido de nobles. Derrick acepta con un simple y seco entiendo. Su frialdad es legendaria, incluso cuando sus amigos se despiden de él para dejarlo en un ambiente que le es totalmente ajeno. Jaden, el líder mercenario, le da una palmada en el hombro. Se burla un poco de la respuesta tan desalmada de Derrick, recordándole que le están confiando una tarea importante. Un poco más de emoción, hombre. Le piden que termine rápido y regrese, advirtiéndole que si Pelline se entera de que se quedó atrás, armará un escándalo de los grandes. Con un último cuento contigo, el carruaje se prepara para partir, y así, Derrick se queda solo frente a la imponente estructura de la mansión. Un lobo solitario entrando en una jaula de oro llena de depredadores con modales refinados. Mientras el carruaje se aleja, Aiseline de repente se lleva la mano a la boca. Se le olvidó algo crucial. Un pequeño detalle que podría complicarle la vida a Derrick de forma épica. Recuerda que la madre de la familia regresará la próxima semana. Y lo peor de todo, olvidó advertirle a Derrick sobre ella. Imagínense la cara de Jaden al ver el pánico de su compañera. Jaden no entiende por qué tanto drama. ¿Es realmente necesario advertirle sobre una madre noble? Al fin y al cabo, Derrick ha enfrentado monstruos peores, ¿verdad? Pues, no conoce a Miriella. Aiseline intenta explicarlo, pero se queda corta de palabras. Mi madre es un poco, murmura mientras recordamos el carácter volcánico de la señora de la casa. Los gritos de Miriella ya se pueden escuchar en el pasado. Corte a la escena del crimen, los pasos furiosos de Miriella resuenan por los pasillos. Está a punto de irrumpir en el despacho de su marido como un huracán de indignación noble. Es como una diosa de la ira. Miriella entra gritando, furiosa porque se ha enterado de que un plebeyo es el maestro de Diela. Para ella, esto es la mayor deshonra que ha caído sobre su familia en generaciones. El Grand Duke Dupplain, manteniendo una calma envidiable y sin despegar la vista de sus papeles, le pide que baje la voz. Él ya sabía que esto iba a causar problemas, pero prioriza los resultados sobre el linaje. Pero Miriella no va a calmarse. Le recuerda que se trata de Diela, su amada hija menor. No puede concebir que su educación esté en manos de alguien que ha estado rodando por el mundo de los mercenarios. El Grand Duke Dupplain se quita las gafas, agotado por la circularidad del debate. Aunque entiende perfectamente el desprecio de su esposa hacia los plebeyos en cargos importantes, él tiene razones de peso que justifican esta elección tan poco convencional. Le recuerda con firmeza que todos los tutores de buena sangre tiraron la toalla con Diela hace tiempo. Ante el fracaso de la nobleza, el duque decidió apostar por una solución externa, una que además llegó con un aval muy especial que Miriella no esperaba. El Grand Duke Dupplain no da su brazo a torcer. Con calma, explica que encontrar un maestro de magia decente no es nada fácil en estos tiempos. Además, revela un detalle clave: Derrick no llegó por casualidad, fue recomendado personalmente por Aiseline. Pero Miriella está lejos de ser convencida. Se lleva la mano a la frente, frustrada, insistiendo en que para una familia de su calibre, tiene que haber un estándar mínimo de nobleza.
No se trata solo de talento, sino de imagen. Incluso tiene una alternativa en mente, su hermano menor, Flam. Argumenta que aunque estuvo ocupado antes, ahora que Diela ha manifestado su magia, la situación ha cambiado por completo. Ella confía ciegamente en su propia sangre. El gran duque la mira con incredulidad. ¿Realmente sugiere sacar a un hombre que administra todo un territorio para convertirlo en un tutor privado? ¿Cree que manejar su dominio, Evelstein, con tanta ligereza es una receta para el desastre? Miriella estalla. Para ella, el círculo social de Evelstein no es un juego, es una zona de guerra. Cree que la política de los salones es tan peligrosa y vital como cualquier frontera militar del ducado. Su mayor temor sale a la luz. Socialmente, el prestigio de un maestro lo es todo. Si Diela debuta en la alta sociedad con un plebeyo sin apellido como mentor, Miriella está convencida de que su hija se convertirá en el hazmerreír de toda la aristocracia. De repente, las puertas se abren de par en par, interrumpiendo la acalorada discusión de la pareja ducal. Un nuevo jugador entra en escena para tratar de mediar en este caos familiar. Se trata de Valerian, el apuesto joven de cabellos dorados. Con un tono suave, le pide a su madre que se calme por un momento. Él sabe que su madre no ha venido aquí solo para pelear con su padre, o al menos eso espera. Miriella, sin embargo, no piensa dejar que el asunto pase por alto. Mirando de reojo a su hijo, insiste en que la verdadera pregunta es si ese mago plebeyo tiene realmente las cualidades necesarias para ser el maestro de Diela. No se trata solo de protocolo, sino de competencia. La tensión en la habitación se puede cortar con un cuchillo. Todos miran hacia la entrada mientras una figura sombría se aproxima. El ambiente se vuelve aún más pesado con esta nueva presencia. Es Raig. Miriella lo saluda con una mezcla de alivio y orgullo, esperando que su otro hijo apoye su postura contra el tutor plebeyo. Raig tiene una mirada fría y calculadora que rara vez muestra afecto. Raig camina por el despacho con total seguridad. Admite que un plebeyo enseñando a un noble no es una situación normal, pero añade que si ese hombre realmente posee las cualidades necesarias, entonces tal vez no sea un problema tan grande. Una declaración sorprendente, pero hay una trampa. Raig propone probar personalmente las capacidades de este hombre llamado Derrick. Sugiere resolver las dudas de su madre derrotándolo en un duelo mágico. Un desafío directo y peligroso. El Grand Duke Duplan corta el desafío de raíz. Suficiente, dice con firmeza. Él asegura que Derrick es un mago de verdad, alguien cuyo nivel está fuera de toda duda. Confía plenamente en la recomendación que recibió. Raig guarda silencio por un momento, sus ojos verdes brillando con una intensidad inquietante. Parece aceptar la palabra de su padre, pero su mente ya está planeando el siguiente movimiento en este juego de poder. Si Derrick es tan bueno como dicen, Raig propone otra prueba. ¿Qué tal si prueban a Diela? Si el maestro es excelente, los resultados en la alumna deberían ser evidentes de inmediato. Una lógica impecable y cruel. Valerian se queda desconcertado ante la propuesta de su hermano. No entiende hacia dónde quiere llegar Raig con este repentino interés en las habilidades de su hermana menor. Raig es implacable. Afirma que si Derrick es un maestro tan increíble, entonces Diela debe haber logrado resultados excelentes bajo su tutela. Propone enfrentarse personalmente con Diela en un duelo para verificar esos resultados. Es una emboscada disfrazada de examen. El gran duque se queda callado, procesando la audaz y malintencionada propuesta de su hijo mayor. Sabe que Diela apenas está empezando y un duelo contra Raig podría ser devastador para ella. Raig sale del despacho con paso firme, dejando atrás una estela de incertidumbre. Valerian sale tras él, gritando su nombre, incapaz de creer lo que acaba de escuchar. La tensión familiar ha llegado a un punto de no retorno. ¿En qué demonios estás pensando? Un duelo mágico, le recrimina Valerian. Para él, la idea de enfrentar a un mago experimentado como Raig contra su hermana novata es una locura absoluta. Raig se detiene y confronta a su hermano. Le pregunta si realmente cree que Diela ha cambiado de repente. Para él, el pasado de su hermana sigue siendo una mancha imborrable que no se limpia con unas pocas lecciones. Valerian intenta apelar a su corazón. Aún así, es tu única hermana, le dice. Le recuerda que son de la misma sangre y que su deber es protegerla y mantenerla cerca, no humillarla en público. El contraste entre los dos hermanos no podría ser mayor. Raig suelta una risa amarga, cargada de un cinismo hiriente. Sangre, repite, como si la palabra misma le resultara un concepto ridículo ante la magnitud del desastre que los rodea. Su desprecio por Diela es tan profundo que ha dejado de verla como familia para verla solo como una mancha en su apellido. La rabia de Raig explota finalmente. Sentencia con un odio visceral que esa sangre es precisamente lo que ha estado arrastrando a la casa Duplan al abismo. Para él, permitir que Diela debute en la alta sociedad sería el golpe de gracia para el prestigio de su familia, dejando a Valerian sin palabras ante tal nivel de hostilidad. Valerian se queda helado ante la frialdad de su hermano. Mira fijamente a Raig, buscando algún rastro de afecto fraternal, pero solo encuentra una determinación oscura y vengativa. ¿Es eso lo que realmente sientes?, le pregunta, casi con miedo a la respuesta. Raig no se detiene.
Sigue caminando, dejando claro que para él, Diela fue la primera en cruzar la línea y traicionar el honor de los Duplain. Según su retorcida lógica, lo mejor que le podría pasar a su hermana es terminar encerrada para siempre en el edificio anexo, lejos de la vista de todos. Valerian guarda silencio, con el corazón apesadumbrado. Sabe que las palabras de Raig no son solo una amenaza, sino una sentencia. El abismo entre los hermanos parece volverse cada vez más profundo e insalvable. Raig lanza una última mirada por encima del hombro, una mirada cargada de un desprecio que va más allá de un simple berrinche familiar. Él está convencido de que está haciendo lo correcto para proteger el apellido Duplain, sin importar a quien tenga que pisotear. Mientras tanto, la mañana transcurre con una engañosa tranquilidad en los jardines de la mansión. Los pájaros cantan ajenos al drama que se está gestando dentro de esas paredes de piedra, donde el destino de una joven noble está a punto de decidirse. De repente, la paz se rompe. Diela irrumpe violentamente en la habitación de su tutor, gritando su nombre con desesperación. Sus ojos reflejan un pánico absoluto que ha reemplazado cualquier rastro de su antigua arrogancia. Ella sabe lo que le espera si falla. Derrick, fiel a su estilo, apenas se inmuta. Levanta la vista de su libro con una calma que roza la indiferencia. ¿Qué pasa tan temprano por la mañana?, pregunta, como si la joven frente a él no estuviera a punto de colapsar por el estrés. Diela ni siquiera puede responder con palabras coherentes al principio. Solo puede señalar el pergamino y la situación imposible en la que se encuentra. El tiempo se le agota y el peso de su propia incompetencia la está asfixiando. Finalmente, Diela suelta el ultimátum: si pierdo este duelo mágico, estás despedido. Ella sabe que si Derrick se va, su única protección contra la crueldad de su hermano desaparecerá. Es un grito de auxilio disfrazado de orden. Derrick suspira y admite que ya estaba al tanto del desafío. Con total honestidad, le recuerda que Raig es un mago de una estrella con mucha experiencia. Las probabilidades de que ella gane son, siendo generosos, extremadamente bajas. Diela explota. ¿Es eso todo lo que tienes que decir?, grita, indignada ante la falta de preocupación de su maestro. No puede entender cómo él puede estar tan tranquilo cuando su propio empleo y el futuro de ella están en juego. Se supone que él debería estar entrenándola como un loco. Derrick se levanta con calma y le recuerda su verdadera naturaleza: soy un mercenario. Él está allí para hacer un trabajo, recibir su paga y nada más. Su pragmatismo es una bofetada para la emocional Diela, quien esperaba algo de apoyo moral. Incluso le dice que ya le han pagado más de lo necesario. Para Derrick, esto es un contrato, no una cruzada personal. Su mirada roja parece traspasar a Diela, desafiándola a encontrar su propia motivación en lugar de depender de él. Diela se queda sin palabras, con una gota de sudor recorriendo su rostro. ¿Realmente lo dices en serio?, susurra, dándose cuenta de que está sola en esto. Si quiere ganar, tendrá que ser por su propio deseo de sobrevivir, no porque su maestro la compadezca. Y así, el tiempo vuela. Una semana después, la bandera de los Duplain ondea bajo un cielo despejado. El día del juicio ha llegado y toda la familia se ha reunido para presenciar lo que muchos consideran la ejecución pública del futuro de Diela. El campo de entrenamiento está listo. Es una arena imponente donde se han forjado generaciones de magos de la familia. Hoy, sin embargo, el aire se siente cargado de una malicia que nada tiene que ver con el entrenamiento tradicional. El Grand Duke Duplan camina hacia su palco con una expresión indescifrable. A su lado, Miriella intenta ocultar su nerviosismo tras su abanico, mientras sus doncellas la siguen en silencio. La tensión es casi insoportable. «Has venido», dice el Gran Duque al ver aparecer a Derrick. El tutor llega con su capa azul, manteniendo esa misma aura de invulnerabilidad que tanto molesta a los nobles de la casa. No parece un hombre que esté a punto de perder su trabajo. Derrick hace una leve reverencia, cumpliendo con el protocolo mínimo. Su silencio es su respuesta más poderosa. No necesita palabras para demostrar que está listo para lo que sea que este día le depare. El Gran Duque lo observa detenidamente. No parece estar nervioso en absoluto, piensa para sí mismo. Se pregunta si esa confianza es fruto de la arrogancia o de un poder que aún no han visto en su totalidad. Sea como sea, decide que aún no es momento de descartar a este hombre. Incluso sentado en su trono, el duque no puede evitar admirar la entereza de Derrick ante una situación tan hostil. Tiene agallas para actuar así en estas circunstancias, reflexiona, reafirmando su decisión de mantenerlo como maestro, al menos por ahora. Los pasos de alguien más resuenan en la arena. Es Raig, quien avanza con una arrogancia que parece llenar todo el espacio. Sus botas golpean el suelo con un ritmo militar, anunciando su llegada al campo de batalla. Con su capa ondeando al viento, Raig se prepara. Su mano se cierra en un puño, reflejando la violencia contenida en su interior. No ve esto como una simple práctica, sino como el momento en que finalmente eliminará la mancha que representa a su hermana. Raig observa el terreno con una sonrisa gélida, sabiendo que esto está muy lejos de ser una simple práctica de magia. Su objetivo hoy es claro y aterrador:
Quiere romper a Diela por completo, sin dejar rastro de piedad en esos ojos verdes cargados de desprecio. Mientras sube hacia su posición, sus pensamientos son una auténtica declaración de guerra. Diela, te haré lamentar tu pasado hasta la médula. Con el escenario listo para el conflicto, la tensión se traslada ahora a los sombríos pasillos de la mansión, donde su hermana ya se encamina hacia su destino. Diela camina por los pasillos de la mansión con un peso en el corazón que nunca antes había sentido. Sus pasos resuenan en el silencio, marcando el inicio de lo que podría ser su última caminata como una joven noble respetada. Bajo la sombra de su capucha roja, los ojos de Diela reflejan una mezcla de miedo y una chispa de rebeldía. Está procesando las frías palabras de su maestro, preguntándose si realmente está sola en esta batalla contra su propio hermano. Con la voz entrecortada, confronta a Derrick una vez más. ¿Realmente lo dices en serio?, le pregunta, incapaz de creer que a él solo le importe su paga mientras el mundo de ella está a punto de desmoronarse por completo. Busca una pizca de humanidad en el mercenario. Derrick, manteniendo su distancia física y emocional, le asegura que su crecimiento mágico ya está en marcha. Con su voz monótona, le explica que aunque no pueda usar magia de una estrella de inmediato, no pasará mucho tiempo antes de que lo logre. Es una validación técnica, no emocional. Le recuerda que su potencial no es una coincidencia, ella nació con la sangre de los Duplain corriendo por sus venas. Diela se queda desconcertada. ¿Por qué su maestro, el hombre que desprecia las etiquetas nobles, mencionaría su linaje ahora? Siente que hay algo más tras sus palabras. Derrick se da la vuelta, revelando finalmente su filosofía de enseñanza, la escuela de lo salvaje. Le explica que este no es un lugar de lecciones heredadas o modales refinados, sino un camino de autoestudio y supervivencia pura. Es aprender a morder antes de que te muerdan. Diela estalla en llanto, frustrada por el momento elegido para este discurso filosófico. ¿Por qué me dices esto justo ahora?, grita, sintiendo que el peso del duelo contra Raig es demasiado para cargar con una simple lección sobre la vida salvaje. Está al borde del colapso. Derrick guarda silencio ante el arrebato de su alumna. Sus ojos rojos observan cada lágrima, no con lástima, sino con la frialdad de quien examina un arma que aún no ha sido templada. Sabe que este dolor es necesario para lo que vendrá después. Bajando la cabeza, Diela admite finalmente su mayor miedo: sé que no soy una gran estudiante. Por primera vez, vierte toda su inseguridad, reconociendo que su antigua arrogancia era solo un escudo para ocultar lo mucho que se sentía inferior a sus hermanos. Pero entre sollozos, hace una petición desesperada: aún así, quiero seguir aprendiendo magia de ti. Diela rechaza a cualquier otro maestro, aferrándose a Derrick como su única esperanza de redención. Ha decidido confiar su destino a este hombre, sin importar lo frío que sea. Derrick le da la espalda, procesando la honestidad cruda de su discípula. Sabe que ha logrado lo que quería, romper la cáscara de la niña noble para encontrar la voluntad de la persona que realmente quiere sobrevivir. El silencio en la habitación es absoluto. Mientras se ajusta los guantes de combate, Derrick le advierte que no tiene idea de las etiquetas o reglas de los duelos nobles. Nunca ha participado en uno y no tiene intención de empezar a seguir protocolos absurdos ahora. Sus métodos son mucho más directos y letales. Derrick la mira directamente a los ojos con una intensidad feroz. Pero puedo enseñarte cómo ganar en una pelea, sentencia. Le lanza la pregunta definitiva, la que definirá el resto de su vida: ¿quieres ganar? No hay espacio para dudas. En su mente, Diela recuerda los susurros venenosos de la alta sociedad. Parece que Lady Dylan no tiene magia después de todo, decían. Recuerda cómo se burlaban de ella, diciendo que incluso sus maestros más famosos se daban por vencidos con un caso tan perdido. La atormentan los recuerdos de las comparaciones odiosas: ¿cómo pudo salir algo así de los Duplain?, se preguntaban los nobles. La llamaban el fin de la era dorada de su casa, un estorbo que solo sabía causar problemas y que era mejor no haber nacido. Cada palabra es una cicatriz en su memoria. Comparada con la brillante Aiseline o el poderoso Raig, Diela siempre fue vista como la que traería la desgracia al gran duque. La crueldad de la aristocracia no tiene límites cuando se trata de pisotear a quien consideran débil. Diela ha vivido bajo esa sombra toda su vida, pero ahora, con las lágrimas secándose en sus mejillas, su mirada cambia por completo. Ya no hay rastro de la niña herida. Sí, hazme ganar, responde con una resolución de acero. Ha aceptado los métodos de Derrick y está lista para demostrarles a todos lo equivocados que estaban. Volvemos al presente, a la arena de combate. Diela avanza con paso firme, pero esta vez, la narrativa es diferente. Ella no ha venido aquí simplemente como la hermana menor de Raig, esa niña a la que todos esperaban ver humillada, ni mucho menos ha venido como la desvalida hija menor de la casa Duplain. El aire a su alrededor vibra con una energía nueva, una confianza que nace de haber aceptado su propia oscuridad y su deseo de triunfar por encima de todo. Derrick observa desde las sombras, satisfecho. Ella se detiene en el centro del escenario, frente a su hermano y ante toda la élite noble. Hoy, bajo esa capucha roja, no hay una TUTH Duplain, solo está la discípula de Derrick y una maga dispuesta a todo. El verdadero enfrentamiento está a punto de comenzar.